habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Hoy voy a empezar hablando de robots, después de lo que pasó ayer en Río, de por qué Estados Unidos tiene una cuarta parte de su flota en el Caribe y cómo eso conecta con el nuevo viejo sueño de la derecha argentina de terminar con el peronismo para siempre. Les pido que me sigan, el viaje puede parecer un poco alocado, pero no es otra cosa que un viaje por el mundo alocado en el que vivimos hoy. Ayer salieron a la venta en Estados Unidos los primeros robots domésticos. En serio, salieron a la venta, salen $20.000, los podés comprar en cómodas cuotas de $500. Si podemos mostrar mientras tanto las imágenes de promoción que estuvieron saliendo. Y es literalmente un robot con forma de persona que se dedica a doblar la ropa, cargar las cosas en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son ese tipo de cosas que al principio parecen una ridiculez, después un lujo y con el paso del tiempo se terminan volviendo parte del paisaje, como los celulares. Este es el momento en el cual el celular tenía este tamaño, ¿se acuerdan? Y lo usaban tipos ridículos vestidos de traje. Pero bueno, pocos años más tarde ya los tenía todo el mundo. A lo que voy es que el futuro, lo que durante décadas y décadas y décadas la humanidad pensó como el futuro es esto, y ya lo tenemos encima. El futuro que tenemos encima también es lo que pasó ayer en Río de Janeiro. Podemos ver algunas imágenes donde se aprecia este escenario prácticamente de guerra. El gobernador hizo un operativo antinarco muy importante contra una de las bandas más grandes, el Comando Vermelho. Los narcos respondieron, entre otras cosas, con drones cargados de explosivos. Todo se saldó con una masacre, más de 60 muertos, de los cuales la mayoría eran vecinos, simplemente que cayeron por las balas policiales. Hay que poner en contexto recordando, entre otras cosas, que el narco es otra corporación capitalista más de este mundo del capitalismo tardío y que en América Latina creció a partir de la retirada de las funciones sociales del Estado durante los ciclos neoliberales. Pero también el narco es ahora la excusa que utiliza ese mismo neoliberalismo bajo su rostro fascista para combatir, bajo el mote de narcoterroristas o de comunistas, o de las dos cosas, a todos los que se opongan a su hegemonía en este continente. Lo explicaba muy claramente ayer Eduardo Feynman en su programa. Fíjate cómo es esta correlación, ¿no?, de lo que es el socialismo del siglo XXI. Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, exacto, Ortega en Nicaragua, tenés a Petro en Colombia, ¿no? Tenés ahora Sheinbaum en México. Lula, Sheinbaum, Nicaragua, y antes el anterior, López Obrador también. Lula en Brasil. El vínculo narco que tienen en Ecuador. Está clarita la operación y por si no se entendió bien lo repitieron inmediatamente unos minutos más tarde. Estados Unidos lo tiene a Evo Morales como un narcoterrorista, lo mismo que a Maduro, lo mismo que a Petro, ¿no es cierto? Es que lo que llama Edu... Ahí en el Chaparén no pueden entrar las Fuerzas Armadas. Exacto. ¿No? Sí. Es que lo que vos, Edu, llamás socialismo del siglo XXI, yo me permitiría llamarlo narcosocialismo. Llámalo porque está todo imbuido, todo metido por los mismos. Los candidatos narcos son los suyos, muchachos. Los candidatos narcos son los suyos. Esto es solamente una gran operación para justificar la intervención de Estados Unidos en Sudamérica, en la pelea geopolítica con China que venimos contando y que explica también que el gobierno de Milei esté
donde esté por haber recibido una parva de dólares. Y Feynman, por si no quedaba claro, ponía claro cuál es el objetivo que tiene Estados Unidos en todo esto. Y que no es Argentina, no es Venezuela, sino que es el Brasil de Lula. Como ocurrió en su momento en Santa Fe, en Rosario, cuando Hapkin le pedía al gobierno de Alberto, vení, ayúdame con los narcos acá, Sí. y dijo, no, nosotros no nos metemos. Lo mismo. Exacto. O sea, Lula juega para los narcos. No, lo que No. yo, claro, si vos lo analizás de ese lado puede ser. No, la verdad que no, pero la línea política es muy clara. Lula juega para los narcos, el gobierno de Alberto jugaba para los narcos, es todo lo mismo. Y fíjense qué curioso, el gobernador que lanza este operativo y que manda a la policía a disparar y a generar la cantidad de muertos, las imágenes son espeluznantes y la mayoría de esos muertos eran vecinos, no eran narcotraficantes. Sale a pedir después que Lula intervenga en la operación que él mismo lanzó sin consultar antes con el gobierno nacional. No tiene mucho sentido, porque en realidad la idea es demostrar o plantear esta versión de que Lula tiene algún tipo de connivencia con el narco, de que cualquier fuerza política que se oponga a Estados Unidos tiene algún tipo de connivencia con el narco, pero además que tienen que hacer que intervengan las Fuerzas Armadas. Y ahí hay otro punto clave. Porque la idea de luchar contra el narco con las Fuerzas Armadas, que no solamente está demostrado que salió pésimo en Colombia, salió pésimo en México, sino que además es la firma, es la huella digital de la intervención de Estados Unidos, que históricamente lo que buscó es que las Fuerzas Armadas en este continente se dediquen a hacer un papel de policía para no cuidar los intereses soberanos y los intereses estratégicos de los países, que son los mismos intereses estratégicos en los que está interesado Estados Unidos. El litio, las tierras raras, la energía, el acceso a la Antártida, los corredores bioceánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una segunda lectura en paralelo, porque pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en un caso así implica hacer lugar a un estado de emergencia en el que se suspenden las garantías constitucionales. Y el gobierno, a partir de un estado de emergencia permanente, de excepciones permanentes, para justificar la suma del poder público, ¿qué es lo que hace Trump cuando manda al ejército a Chicago? ¿Qué es lo que hace Milei cuando se niega a cumplir las leyes del Congreso? Es una de las herramientas más poderosas con las que la ultraderecha de esta época construyó ese rol de topo que viene a destruir la democracia y la república desde adentro. Y cuando piden que intervengan las Fuerzas Armadas, la Casa Blanca, en este caso a través del gobernador de Río, lo que pide entonces es que se suspendan las garantías democráticas, que no se cumpla la Constitución en países donde no tienen nada que opinar. Con la excusa de combatir al narcotráfico, decíamos, pero con el objetivo de garantizar la hegemonía norteamericana en la región. Miren, esto se contó muchísimas veces, pero vale la pena repasarlo. La guerra contra las drogas la empieza Nixon porque tenía que encontrar una excusa para perseguir a los hippies que se oponían a la guerra en Vietnam y a los negros que pedían por sus derechos civiles. Entonces hicieron una inmensa campaña de prensa que asociaba al hippismo con el consumo de marihuana, a los negros con el consumo de cocaína, y con esa excusa hacían redadas, se llevaban presos dirigentes políticos, los paraban en la calle para meterles miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahora es una mezcla de eso con George Bush diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak para justificar la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Intervención que todavía no pudieron resolver un cuarto de siglo más tarde y que ha sido un verdadero desastre. Hoy tenemos prácticamente un cuarto de la flota naval de Estados Unidos desplegado en el Caribe. Empezaron a operar en el Pacífico también. Por ahora lo que hacen es hundir lanchas rápidas que según ellos llevan falopa. Son alegaciones por lo menos ligeras que implican el asesinato de decenas de personas sin juicio previo, que es grave de por sí. Pero vos no sacás un portaaviones de Croacia cerca del frente de batalla entre Ucrania y Rusia y lo traes al Caribe para bajar lanchitas. ¿Se entiende, no? Y miren lo que dice el ministro de Guerra de Trump, porque Trump le cambió el nombre del Ministerio de Defensa
al Ministerio de Guerra. Dice: ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. Ya no te dicen ni cuál sería la supuesta organización terrorista, te dicen son terroristas, que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental, etcétera, etcétera, etcétera. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los 3 ataques, etcétera, etcétera. Y si vamos al final de estos tweets se repiten cada 3-4 días, cada vez que hay una de esta operación, y el tipo los celebra cada vez que matan gente. Pero si vamos al final, lo que termina diciendo es que, ahí está, estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los eliminaremos. Bueno, ya vimos qué hicieron con la excusa de la persecución a Al Qaeda y la efectividad que tuvo. Acá estamos. El objetivo inmediato es Venezuela, y eso ya se reconoce abiertamente, pero también están escalando la retórica contra Petro, así que no nos sorprenda que Colombia aparezca en la lista. Y hace unos días, en Río, y lo volvió a repetir ayer, Flavio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, le contestaba uno de estos tweets a Hegseth para pedirle por favor que intervengan en Brasil. Hegseth había subido un video de cómo bajaba en una lancha y Flavio Bolsonaro le contesta: ¡qué envidia! Escuché que hay algunos botes como este acá en Río de Janeiro. ¿Por qué no se vienen unos meses a ayudarnos a nosotros a combatir estas organizaciones terroristas? Y si miramos el mapa de Sudamérica, lo que hace algunos meses parecía un escenario donde Trump lo único que tenía era un Milei que se tambaleaba, hoy vemos claramente una maniobra de pinzas donde Estados Unidos avanza militarmente desde el norte y políticamente desde el sur, y hay que ver qué pasa en Chile en las elecciones del mes que viene, para aislar a Lula, pero sobre todo para presionar, rodear el corredor bioceánico que está construyendo China. Ese es el objetivo central de todo esto que estamos viendo. Y algunos dirán: pero este fin de semana se reunieron Lula y Trump y sacaron una foto y había buena onda. Sí, porque son 2 profesionales, sí, en buenos térmicos, pero los dos tienen perfectamente claro, los intereses de sus países chocan, no son compatibles. Lo que pueden hacer en todo caso es manejar ese conflicto en determinado nivel. Trump negocia, y esto ya quedó claro, con aquellos que se le plantan como iguales y después compra lo más barato posible a los que vienen a regalarse, como Milei. Lula entiende que para tener una política exterior realista nunca podés cerrar todos los canales de diálogo y pelearte con la potencia hegemónica en este continente. Pero qué distinta, ¿no?, la imagen con lo que veíamos hace un par de semanas arrastrándose ahí en la Casa Blanca. Quiero resaltar 2 detalles sobre esto nada más. La primera es que la reunión con Lula no fue en el Salón Oval. Fue en el marco de una cumbre multilateral en Asia, en territorio neutral. Y eso ya dice un montón de cosas. Y después hay otro detalle, que es que de la reunión no participó Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos. ¿Por qué no participa de una reunión de ese nivel de política exterior el canciller? Bueno, la respuesta la da el propio Lula, que había planteado esto antes de la reunión. Le dije al presidente Trump en una llamada telefónica que era necesario poner gente a la que le gustase Brasil para negociar. Yo soy un presidente con mucha experiencia. Parece que no, pero tengo mucha experiencia, dice Lula. Y solo envías a negociar a quien vos querés que esté en contra, si estás en contra. Y a quien querés que vaya a encontrar un acuerdo de verdad, mandás a alguien que esté a favor del acuerdo. Si pones a alguien con mala voluntad en la mesa de negociaciones, no hay acuerdo. Qué diferencia, ¿no? Y ahora llegamos a la Argentina, donde Milei ganó una elección ayudado por miles de millones de dólares de Trump, y ahora Donald necesita asegurarse que su inversión va a tener seguridad jurídica. Por eso, y porque en Estados Unidos entienden la fragilidad intrínseca de todo lo que rodea a Milei, es que la misma noche que ganaron las elecciones el gobierno empezó a operar para sacar a su rival de la cancha, que no es otra cosa que el viejo anhelo de prohibir al peronismo, que ahora como entonces está validado
por el Departamento de Estado. La operación empezó el domingo a la noche en las redes, con varios usuarios diciendo, bueno, si el resultado cambió tanto con la boleta única, entonces, obviamente, todos los resultados anteriores del peronismo deben ser puestos en duda. Pero al día siguiente dijo lo mismo el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se supone además que es el más racional o moderado del gobierno, y planteaba esto. El triunfo de la boleta única papel, ¿no? Que es impresionante, la verdad que fue, nosotros a las 8 de la noche ya sabíamos el resultado general de la elección, ¿no? Y poder haberlo anunciado a las 9:10 porque nos faltaba ver cómo presentábamos las láminas, etcétera, pero la realidad es que fue inédito, una cosa espectacular y que tiene que llevar a reflexionar, porque yo lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decía, no sé por qué cambian de sistema, que yo cuento si nosotros con la boleta anterior hicimos una elección perfecta, transparente, íntegra, y no, uno ahora se da cuenta, ¿no? ¿Cuál habrá sido la realidad de las distintas elecciones en las que se usaban boletas partidarias, ¿no? ¿Cómo funcionaban los aparatos políticos, las estructuras clientelares con las boletas partidarias? Bueno, ahora sí eso se acabó, en lo nacional al menos, ¿no? Sería bueno que en los provinciales, en todos los casos, también algunas se usan ya, pero en general que se universalice la utilización de la boleta de papel para evitar todo esto que ha pasado, ¿no? Evitar que se utilicen aparatos políticos, que se pague por el voto, que se hagan votos cadena, todo esto que ha pasado en lo nacional ya no existe más. Podremos perfeccionar el sistema, podemos aprender de los temas que puedan haberse... Bueno, Franco sabe perfectamente que todo lo que está diciendo es mentira, porque además él era parte de esos aparatos políticos que ahora denuncia, y porque si uno mira sencillamente los números y compara la cantidad de votos de septiembre contra los de octubre, la verdad es que el peronismo sacó una cantidad parecida de votos. No hubo votos que se hayan agregado con la boleta partidaria. Al día siguiente salieron 2 ministros más del gobierno a plantear que hay que prohibir al peronismo o a tratar de deslegitimar al peronismo como actor democrático. Lo hizo Sturzenegger, el ministro que no tiene laburo desde hace varios meses, pero sigue cobrando su sueldo. No sé si tenemos por ahí el tuit, donde plantea esto mismo que planteaba Franco, que los mercados subieron no solo por el triunfo de Milei, sino porque el cambio de sistema electoral reveló que parte del caudal electoral del peronismo era choreo. Se ve que los mercados después se dieron cuenta que eso era una estupidez porque ayer el dólar terminó subiendo de nuevo. Y Caputo, que directamente dice, está bien que la oposición se pelee, tenemos que tener una oposición que no sea peronista, que no sea kirchnerista. Toto, no sos original. La derecha argentina lleva 80 años soñando con eso y la verdad es que todavía por lo menos no le salió. Ahora, esto sigue, porque unas horas más tarde de estos mensajes, la Corte Suprema hizo su parte. Sacó un fallo ridículo proscribiendo de por vida a Guillermo Moreno por comprar globos que decían Clarín y gritar en una asamblea. Le prohíben participar políticamente de por vida. Ustedes saben que a mí Moreno no me cae bien y si tengo que discutir de política con él, discutiré todo lo que haya que discutir. Ahora, que la justicia argentina siga decidiendo qué dirigentes pueden presentarse elecciones y qué no, porque dirigentes con causas hay en todos los partidos y con causas bastante más graves que esta, es gravísimo y va más allá de si te cae bien Moreno, te cae bien Cristina o te cae bien la mar en coche. Están viniendo a prohibir al peronismo en general, porque también elevaron a juicio la causa Cuadernos para profundizar la persecución contra Cristina y el mismo día le cerraron la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, a Macri y a Rivas. Espionaje que está probado. El argumento de Macri era, lo hicimos porque eran un peligro para mí. Y la justicia le dio la razón de que espiaran a los familiares de los soldados muertos en el Lara San Juan. Recordemos también que están vigentes las leyes antimafia de Bullrich, que desde un primer momento apuntaron a criminalizar a la oposición y a la protesta social con la excusa de combatir al narcotráfico. Está todo absolutamente a la vista. Y si le sumas la represión sistemática de la protesta, el lenguaje nazi que deshumaniza a la oposición en boca del presidente en persona y de sus voceros, las referencias de Bessent y Lamelas respecto al peronismo que vienen haciendo en los últimos meses, bueno, claramente uniendo los puntos se forma una figura muy clara. Y acá volvemos al principio. Y ya termino con esto. El robot, los drones, el final de la democracia. Todas estas cuestiones de la aceleración que estamos viviendo
Y algo que comentaba ayer sobre cómo cada segundo que se pierde creyendo que podemos volver a un pasado nostálgico es un segundo que se pierde en cambiar el rumbo de un país y de un planeta que van en camino a una sucesión de crisis que van a ser cada vez más frecuentes y más graves. Crisis climáticas, crisis económicas, crisis de pandemia, crisis de guerras, crisis de todo tipo, de migraciones, tecnológicas, todo cada vez más frecuente y cada vez más grave. Por eso, y porque esta es una batalla con muchísimos frentes, esa tarea de la que hablamos tanto después del domingo a la noche, de pensar un proyecto de país, de tener imaginación política, de abrirse y escuchar nuevas ideas, de representar, no es una tarea que corresponda únicamente a los dirigentes y no es una tarea que pueden hacer solamente ellos, que sí tienen una responsabilidad más grande que el resto, por supuesto, pero todos los que queramos vivir en un mundo distinto, menos terrorífico a este que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos, deberíamos empezar a poner en palabras nuestras pequeñas utopías cotidianas, esas que hoy parecen al mismo tiempo imposibles pero absolutamente necesarias para mantener la cordura, la salud y la vida. Y me da la sensación de que cuando podamos empezar a hablar de eso, vamos a descubrir que tenemos más cosas en común de las que creemos y que esas pequeñas utopías individuales, proyectos individuales, también pueden unirse como una línea de puntos para formar una figura entre todos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, buen día. ¿Cómo va? Estoy teniendo algún quilombito acá con el retorno. Sí, ahí sí lo acomodamos. Bueno, quise salirme un poco del día a día. Ayer también intenté lo mismo en el editorial porque me parece que es cada vez más importante unir la vorágine de lo que pasa acá con todo lo que está pasando afuera, con todo lo que está cambiando en el mundo, porque, y en esto sí considero que hay parte del diagnóstico del resultado electoral, estoy convencido de que el peronismo en gran parte sigue jugando con el manual de un juego cuando el deporte cambió, como yo decía ayer, celebrando corners en un partido de básquet. Pero bueno, me gustaría comentarlo con ustedes también. Sí, es rara la sensación que creo que se generaliza cuando vemos los resultados. Ayer a la tarde entrevistamos a Iñaki Gutiérrez, uno de los connotados militantes digitales del presidente, responsable de su TikTok, un joven de 24 años que ha sabido sostener unas posiciones bastante espantosas y siempre llamado a la cuestión escandalosa, pero que la verdad expresó muy sintéticamente lo que para mí es el resumen de la elección. Dijo, nosotros nos equivocamos en septiembre planteando una elección de kirchnerismo nunca más, una elección por la negativa. Planteamos una elección propositiva, que a algunos les puede gustar lo que proponemos, a otros no, y ganamos. ¿Qué hizo el peronismo en este caso? Hizo la elección que nosotros hicimos en septiembre, que fue por la negativa. Hay que parar a Milei. Y la verdad, me pareció una síntesis muy acertada. Como que hay una vocación del peronismo de anclarse en determinados modelos que ya lucen un poco desgastados, que de todos modos no deja de ser una cuestión más ligada al tacticismo, cuando lo que no tenés de fondo es una propuesta. Sigue ausente la idea de una propuesta. Yo escuchaba, la verdad que es muy bueno un podcast llamado La Fábrica, que entrevistaron a Daniel Haddad, sí, del portal Infobae. Y decía algo que para mí es también muy interesante, que es Infobae no es una empresa de información, es una empresa de datos. Esto en clara alusión a que, bueno, el algoritmo a todos nos formatea. Y parece que el peronismo decidió ser un partido de datos y no un partido de propuestas. Probablemente eso en alguna rueda termine siendo beneficioso porque está visto que quienes se apegan al algoritmo pueden tener un resultado en el corto plazo bueno. Ahora, ¿es lo que buscamos? ¿Es lo que queremos? ¿Es a donde apuntamos? Un partido que diseñe sus propuestas en función de los focus group, las encuestas y demás, o lo que buscamos en una referencia de la oposición que pueda torcerle el brazo a un gobierno que viene a quitarnos derechos, a sacarnos la autoestima, a quebrarnos hasta moralmente a los argentinos para que
se vean beneficiados unos pocos, lo único que hay que para proponerle a eso es una respuesta algorítmica. La verdad que lo hablabas respecto de los robots y me parecía temas que en algún punto se encontraban. Y sí, porque además abre un montón de preguntas sobre qué va a pasar con el trabajo. Yo recién estaba viendo, en las últimas 2 semanas hubo anuncios de despidos, estamos hablando a nivel global, de UPS, que es el servicio de mensajería, 48.000 empleados, Amazon más de 30.000 empleados, Intel, que hace los chips, 24.000 empleados, Nestlé, alimentos, 16.000 empleados, Accenture, servicios, 11.000 empleados, Ford, 11.000 empleados, Novo Nordisk, 9.000, Microsoft, 7.000, Paramount, 2.000, Meta, 600, es decir, estamos avanzando a un mundo que está cambiando a una velocidad mucho más veloz de la que podemos asumirlo. Yo ayer, cuando veía las imágenes de Río, pensaba que estaba viendo una película de ciencia ficción prácticamente. Sí, Nico, y no solo eso, sino que los cráneos, si se quiere, señalados por el presidente, más claros que tiene este gobierno, nos quieren llevar a ese esquema. Vos fíjate que sin duda. Demian Reidel, quien se supone que es una suerte de mirada intelectual de Javier Milei, dice, nosotros tenemos que ser un hub de inteligencia artificial. ¿Y qué es un hub de inteligencia artificial? Bueno, básicamente es el emplazamiento en la Argentina de un estadio de mano de obra barata que abastece a las grandes empresas como ChatGPT, etcétera, etcétera. Pero no se trata, digamos, se trata de ponernos a la cola de ese proceso que vos recién estás marcando de decenas de miles de despidos, de desplazamientos, mano de obra barata. Vamos a hacer eso en el mejor de los casos para el gobierno, según Reidel, en el mejor de los casos para Luis Caputo, vamos a hacer Perú. Este país que cambia cada 10 minutos de presidente, encarcela a algunos, se carga a otros, y el único que queda siempre presente es el presidente del Banco Central. Mientras tanto, el dólar volvió a subir. ¿Otra vez? No. Pero no aguantó ni hasta las 10:30. Ya no hay En general riesgo subía. Cuca. ¿Qué riesgo Cuca hay ahora? Claro. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué riesgo Cuca hay? Mencioné dólar y se despertaron todos, la verdad. puede ser? Ustedes. Cambio. Vamos por partes. Pero tiene que estar en 1.000 el dólar después del triunfo de Milei. Exactamente. ¿La banda? ¿Cuál es el piso de la banda? Se alejó con el triunfo inesperado hasta para los propios en las elecciones de medio término. Se alejó el fantasma de una devaluación descontrolada y de un default de la deuda pública en dólares inminente. Fíjese que yo mencioné descontrolada e inminente, lo que no significa que el fantasma no esté presente, se alejó. Entonces, ¿qué es lo que está presente? Es la posibilidad de una devaluación y la posibilidad de un default si, y aquí vienen las condiciones fundamentales y que hay que ver en este cortísimo plazo, si Milei tiene la capacidad de gestionar políticamente este triunfo de medio término, y la capacidad de gestionar políticamente esta elección de medio término está íntimamente ligada a si por lo menos abandona por un tiempo, y si el tiempo es prolongado será mejor para él y para su proyecto, el fundamentalismo ideológico. Pero la segunda condición es que los socios Toto Caputo y Santiago Bausili, digo socio porque son socios de la consultora Anker, ministro de Economía y presidente del Banco Central, logran tener capacidad de evitar los horrores de las medidas de política monetaria y cambiaria que han acumulado durante la fecha. Estas son dos condiciones fundamentales para que cuando baje la espuma en esta semana del triunfo electoral, se ve si puede a nivel de la gestión económica lograr la estabilidad económica y la estabilidad financiera. Vamos a escuchar ahora el tape 1 a Caputo en el búnker, donde
para mí sigue planteando dudas si tiene capacidad, de lo que yo te mencionaba, de poder gestionar la política monetaria y cambiaria sin llevar de nuevo a la economía a un callejón sin salida. Acciones y bonos argentinas mañana, Juan. No, la de mañana se verá, no se adelanta eso. ¿Está bien a 1.500 como dijo usted? ¿Le dejamos ahí? Y sabemos que arriba no va a ir porque está en el techo de la banda. Abajo tampoco. Así que el esquema de la banda sí, así que flota como siempre dentro de la banda. Esta es la demostración clara que si sigue así, porque está bien, puede hacer declaraciones, si sigue así va a continuar con el horror económico del manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera. Porque primero, el dólar no flota, no flota. Podemos todos gritar, no flota, no flota el tipo de cambio, está intervenido directamente, intervenido acá y afuera. Está múltiplemente intervenido en este momento. Por Scott Bessent, por Estados Unidos. Es un dólar fácilmente infiltrable. Y la suba del dólar al día siguiente, después de la euforia bursátil, de suba de acciones y de bonos, apunta precisamente a que ese techo de la banda no lo quieren en el mercado. No lo quieren los bancos, no lo quieren los financistas, porque saben que si mantiene ese techo de la banda, pasan dos cosas. Una, no va a acumular dólares en la reserva. Segundo, es que va a seguir, entre comillas, ese dólar barato, fomentando las importaciones, fomentando los viajes al exterior y por consiguiente quedándose sin dólares. Entonces, esto es un punto central y el tema de la acumulación de dólares es clave. Ahora vamos a ver la placa 2, donde se ve el tema de la variación de reservas versus las metas del Fondo Monetario Internacional, porque bajada la espuma del triunfo electoral, ¿quién está auditando la política económica? El Fondo Monetario Internacional, y tenés que cumplir con las metas del Fondo Monetario. Puede ser flexible, te va a dar waiver, o sea que te va a dar perdón, pero tenés que acumular dólares. Y no está acumulando dólares, no compró dólares ni el lunes ni el martes, en los 2 días donde podía enviar una señal contundente de que decir, bueno, a partir de ahora vamos a acumular dólares. Está en los números 11.000 millones de dólares reservas netas negativas, o sea, el mismo monto que recibió del gobierno de Alberto Fernández. En sencillo, ¿qué significa eso? Porque la gente escucha eso y lo primero que piensa es mis depósitos no están en el banco. No, y no es eso, por eso de las reservas brutas empezás a descontar el swap de China, los pagos que tenés que hacer de deuda, los encajes también bancarios. Entonces vas a decir, bueno, ¿cuántas reservas disponibles tenés? ¿Cuánto es la capacidad que tenés para intervenir? Y no tenés. Entonces necesitas esos préstamos. Por eso ahí aparece la intervención del Tesoro de Estados Unidos, la operación desesperada de entregarle 1.500 millones de dólares por baja de retenciones al complejo agroexportador para que te den 7.000 millones de dólares, que los dilapidó en una semana. Una semana. Entonces, eso es lo que yo denomino los horrores en el manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera. ¿Tendrá capacidad Caputo y Bausili y por consiguiente Milei de cambiar a partir de ahora? Porque si no, dentro de un par de meses, y lo estoy estirando mucho tiempo, un par de meses vamos a empezar a encontrar de nuevo estas tensiones. ¿Por qué? Porque el otro punto central, yo estaba mencionando la devaluación, el otro punto central es los vencimientos de deuda. Entonces veamos la placa 3, donde ahí vas a observar que es muy exigente los pagos de vencimiento de deuda. Bueno, quienes están en YouTube lo pueden ver. Yo, sin anteojos, no lo puedo ver. Me parece que es una placa mía. ¿Cómo? Me parece que esa era sobre otro tema que después vamos a hablar, que es de cuidados. Bueno, por eso, como no lo veo, veo que es creciente. Como es que es creciente, son los vencimientos de deuda. Sí. Pausas para lactancia no tienen nada que ver. No, claro. Entonces, pero no importa.
seguimos avanzando que los pagos de deuda son muy exigentes. Ahora en enero son 4.500 millones de dólares, dentro de poquito son también unos 1.500 millones de dólares. Los pagos de vencimientos de capital e intereses en el 2026 son 19.000 millones de dólares. Si tenés refinanciamiento de los organismos multilaterales puede bajar a 12.500 millones de dólares. Bueno, ahora sí apareció. Entonces vos ves que son crecientes los pagos de deuda. Entonces, ¿cuál es la apuesta? La gran apuesta de Caputo, que hasta ahora van a ser 2 años de gobierno, que ha fracasado. Ha fracasado Caputo en la apuesta de bajar el riesgo país, y no tiene nada que ver con el riesgo Cuca, porque cuando ganó las elecciones en el 2023, durante el 2024 tampoco pudo acceder al mercado voluntario de crédito, tampoco pudo acceder al mercado voluntario de crédito al comienzo de este 2025, cuando parecía que Milei iba a arrasar en las elecciones. O sea que es simplemente por su ineficiente manejo financiero que el riesgo país no bajó. Entonces, ¿a qué es lo que aparece? Vos fíjate que Javier Milei sabe que no tiene acceso al mercado voluntario de crédito, entonces envía la señal al mercado diciendo, bueno, si no tengo la posibilidad de refinanciar la deuda, o sea que los financistas compren nueva deuda argentina, ¿qué es lo que tengo? El swap de Estados Unidos. Vamos a escucharlo donde él te lo explica. Lo que hicimos nosotros, ¿qué fue? Empezamos a hablar con el Tesoro de Estados Unidos sobre esta situación. En abril. Sí, en abril la concretamos. Pero ya, claro, porque de hecho el propio Besen da pistas de que eso iba a pasar. Entonces, si las circunstancias lo ameritaran. Bueno, digamos, vinieron, intentaron romper todo. Bueno, nosotros, se cerró el mercado de capitales, ¿qué hicimos? Hicimos el swap. El swap es muy interesante, porque ¿qué es lo que te asegura el swap? Que vamos a pagar. La disponibilidad. Claro, porque si nosotros no pudiéramos salir al mercado, entonces ejecutamos el swap y pagamos. Al final de este periodo, de este mandato, la plata está. Bueno, esto es el mensaje que quiere mandar Milei. Pese a todo eso, el riesgo país sigue en niveles de 700 puntos. Está más o menos similar a lo que fue el momento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo país, para que pueda tener el gobierno Milei acceso al mercado voluntario de crédito, tienen que estar en 400 puntos, pero no un día. Tienen que mantenerse un periodo relativamente prolongado para que los financistas muestren, bueno, esto más o menos se sostiene, entonces compran nueva deuda. Ahora bien, existe el riesgo, y esto en el mercado lo saben, y ayer estuve hablando, que Milei dilapide rápidamente el shock positivo del resultado electoral. Entonces marcan 3 aspectos de riesgo que tiene que enfrentar el gobierno Milei precisamente para tratar de no dilapidar ese triunfo. Punto 1 es que tiene que mejorar el sector externo, tanto vinculado con la acumulación de dólares, o sea, la recomposición de las reservas, como a la vez mejorar el tipo de cambio para que los dólares no sigan yéndose por la canaleta del turismo al exterior, el pago de la deuda, de las importaciones, o sea, el déficit de la cuenta corriente. Una devaluación, básicamente. Y claro, pero es una devaluación controlada. Esto es un punto importante, porque el tema de la devaluación descontrolada y el caos político creo que es un factor importante ya en términos políticos para analizar qué pasó con el resultado electoral. El miedo. Es el miedo Trump. Trump cuando dice, si Milei pierde, yo me voy. Entonces algunos, y creo que no pocos, dicen, pará, si pierde Milei, yo a Milei no lo quiero, pero si pierde Milei, al día siguiente que tengo que cerrar la empresa, o tengo que cerrar el comercio, o el dólar se va a las nubes, y entonces no me voy a ir el viaje al exterior. Un montón de aspectos de la vida cotidiana que el efecto miedo, que era el miedo Trump, que inicialmente, incluso lo evalué yo como otro, o sea, bueno, esto es una bofetada a Milei, y en realidad fue una ayuda a Milei.
respecto al miedo, al miedo Trump. Después tiene que conseguir los dólares o el acceso al mercado voluntario de crédito para pagar la deuda. Y después, cómo administra el proceso de ajuste. Y el proceso de ajuste vinculado con el ajuste fiscal, el ajuste de ingresos, la reforma regresiva, cómo administra el ajuste en términos de la paciencia social. Porque la paciencia social bajó muchísimo ya en el 2025. Si bien ahora tiene una carta abierta Milei, claramente no la tiene en el sentido de que tiene un cheque en blanco vinculado bueno, ahora voy a esperar 2 años más. Entonces ahí son 3 factores importantes para tratar de entender que bajada la espuma, la tensión, para muchos la angustia de lo que fue el resultado electoral, tiene un gran desafío Milei para administrar este shock positivo. ¿Por qué? Porque hace más o menos un mes muchos financistas y ahorristas le hicieron caso a Caputo. Y hay que ver si todavía siguen haciéndole caso a Caputo. ¿Por qué? Por este consejo. Entonces vamos a contestar otra de las estupideces que se han dicho en los últimos días. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién: el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Ahí que lo escuché por 15ª vez, porque vos lo traes siempre, noté el tartamudeo cuando dice baratísimo. Él en el momento me parece se dio cuenta de que estaba metiendo la pata. Bueno, está claro que desde ese momento, primero, el tipo de cambio oficial subió entre el 20 y el 30%, depende a dónde lo pones, el momento del corte. Y después, el proceso de cobertura cambiaria, de dolarización, previo a las elecciones fue récord histórico. Casi 18.000 millones de dólares por diferentes vías, ¿no? De la compra de dólares, de la compra de bonos ajustados por el tipo de cambio. O sea que claramente existe ese escenario. Ese escenario no desapareció. Quiero decirle a todos los que están cruzados en la subjetividad y la angustia vinculado con el tema electoral que las debilidades estructurales, económicas, financieras y de la economía real permanecen. Y eso es un inmenso desafío que tiene el gobierno de Milei para tratar de lograr esa gobernabilidad. Ahora, sí, no, quería sumar también esto que decía Alfredo de esta, a ver cómo va a ser para mantener este capital político Milei, sobre todo teniendo en cuenta que se van a llevar adelante reformas estructurales que van a impactar directamente en el pueblo y que de hecho también son a pedido del FMI. Pero tampoco confían tanto en Estados Unidos porque no dejan de tener en cuenta que puede llegar a perder ese apoyo político justamente por las reformas que va a implementar. Porque ayer el sistema financiero de Estados Unidos, al menos los bancos más importantes de ese país, dijeron, bueno, esto es muy bueno en términos económicos, financieros. Ahora, no tiene que perder este apoyo político. O sea, ellos también tienen en cuenta que es una situación de debilidad también, porque mismo poder mantener ese capital político va a ser un desafío para este gobierno. Está claro que la pelota quedó en los pies de Milei con el resultado político del domingo. Justamente ahí está la duda. Y la verdad es que lo que uno vio es que las primeras 48 horas después del triunfo del domingo se parecieron mucho a las primeras 48 horas después de la derrota del 7 de septiembre. Es decir, una expectativa de, bueno, ahora sí, y de repente esa expectativa que se desinfla y pareciera que Milei dice,
Veamos si podemos seguir por este camino un tiempito más. Y eso creo que también mete un poco de ruido en esta expectativa de que la cosa se acomode. A ver, había una idea del gobierno inmediatamente de capitalizar, le decían ellos, toda esta semana las elecciones. O sea, que se hable toda la semana del triunfo de Milei, del triunfo de, digamos, de lo que fue la Libertad Avanza y demás. Pero el gran problema que tiene Milei es que tiene que decidir. O sea, hay un trend topic dentro de la Casa Rosada que es Alberto Fernández. Que Milei está albertizado. Estaba por decirte eso recién cuando estaba haciendo la introducción. No puede tomar una decisión. Le está pasando, esto es lo que dicen en Rosada, Fuerte, le está pasando lo mismo que a Alberto Fernández. Ahora, pará, cuando vos dicen en Rosada, ¿podés, sin comprometer a tu fuente, ser un poco más preciso? ¿Es un funcionario? ¿Es un asesor? ¿Es alguien del lado de Karina? ¿Es alguien del lado de Santiago? ¿Es alguien de jefatura de gabinete? ¿Quién tiene ese diagnóstico en la Casa Rosada? Es una persona que no forma parte del gobierno, pero es importantísima para el gobierno. ¿Es monotributista? No es Santiago Caputo, obviamente. Aparte, digo, lo estaría quemando. Pero, sí, pero no es funcionario, pero pulula por la Casa Rosada, digamos, tiene acceso libre. Hay un problema que está teniendo Milei en este momento y es que tiene que decidir. Javier Milei en este momento es un momento donde tiene que tomar decisiones. Hace meses que no toma decisiones a nivel político en el gobierno y se lo vienen reclamando. ¿Qué decisión tiene que tomar Javier Milei? Empezar a conocer quiénes son los ganadores y perdedores del domingo. Y en base a eso empezar a reformular su gobierno, sus aliados y su gabinete sobre todo. Ahora, todos se consideran ganadores dentro de la Libertad Avanza. No hay nadie que diga, es verdad, esto fue porque tal otro tomó la decisión correcta. Todos se consideran ganadores. El tema son los argumentos. O sea, ¿quién tiene mejores argumentos para decir nosotros fuimos los ganadores? Ayer pasaron muchas cosas en la Casa Rosada, porque recordemos que el lunes no pasó nada en la Casa Rosada porque hubo una resaca descomunal. Pero ayer sí, ayer pasaron muchas cosas en Casa Rosada. Y una de las cosas que pasaron fue que asumió Pablo Quirno en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en ese majestuoso Salón Blanco tan lindo, tan brillante, que también todavía está muy bien conservado. Y ayer se dio este saludo. Mira, te quiero mostrar algo, Nicolantos. Lo va a ver la gente que está en YouTube. La gente que está en la radio no lo va a ver, pero se lo vamos a contar. Claro, podés relatarlo con detalle. Como si fuera el gol de Diego a los ingleses, no Víctor Hugo. Pero mira este tape 1 ahí, estamos viendo el saludo entre dos personajes, dos protagonistas. Mira, uno que está agrandado, de traje, un tal Eduardo Lule Menem, y uno de campera verde llamado Santiago Caputo. Un costadito lo fue a saludar incómodo, incomodidad total. Se lo ve incómodo. Hacía rato que no se lo veía públicamente, insisto, públicamente a Eduardo Lule Menem. Sí. Está el meme ese que agarra una foto entre dos personas y mide cuál está parado vertical y cuál está un poco inclinado, como diciendo, el que mantiene la verticalidad es el alfa y el otro se inclina. En esta foto, literalmente Santiago Caputo se apoya contra una pared después de saludar a Lule Menem. En los actos del Salón Blanco siempre Caputo tiene esta misma postura. Está a un costado apoyado en la pared. Lo llamativo acá es que haya aparecido Lule Menem de esa manera y que lo haya saludado de esa manera también a Santiago Caputo. Hay que decir que Lule Menem empilcha mejor que Santiago Caputo, sin disfrazarse de Peaky Blinders ni nada. Además, si te digo que esa gestualidad es una sobreinterpretación, si digo que la gestualidad es... yo no soy ni invitado ni protagonista. Yo miro acá desde costadito, me ubico en este lugar descomprometido y observo todo desde ahí. Tal cual, el monje en las sombras, pero acá no está en las sombras porque hay mucha luz. Pero... que es algo que sobreactúa y que le encanta a este muchacho, ¿no? Esto está de buena la fumar campera y hacer ese tipo. Perdóname, está buena la campera. ¿Te gusta la campera de Santiago? Digamos, está bien. Igual no es habitual este atuendo de Santiago Caputo, que suele estar en traje y demás, pero a veces se toma esta licencia, bueno, obviamente porque no es funcionario, pero a ver, quiero hacer énfasis en esto, insisto, se está mostrando nuevamente públicamente Lule Menem, que yo lo dije el otro día, yo creo que es uno de los grandes ganadores de la noche, Lule Menem, claramente, porque la persona que armó en todo el país... A ver, si perdía era el gran perdedor de la noche, Lule Menem. Si el otro día la Libertad Avanza sacaba 25 puntos, 30, y perdía era el gran perdedor de la noche. Como ganó, y de la manera que ganó la Libertad Avanza, gran parte del triunfo es de Lule Menem, los Menem, Karina Milei, Sebastián Pareja. Tienen argumentos para sostenerlo. Si a mí me preguntás, Santiago Caputo, ¿en qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Por qué fue el ganador? Me cuesta decirlo. A ver, ¿fue el estratega? Sí. Él te puede decir, sin la intervención de Trump, Milei no llegaba al día de la elección y la intervención de Trump
es mía. de él, y esto que está es lo bien. que él quiere vender, tampoco significa que sea 100% suya. Tal cual. Pero es un argumento, porque es muy... A ver, es más fácil decir que ganó... es más fuerte la de Santiago Caputo para mí que la Sí, de... porque para llegar, el plan llegar fue parte de elaborado igual por Santiago lo central Caputo. es que Milei va a tener que decir cuál de los dos tiene más razón y los dos van a sentir... o cualquiera de los dos que sea desplazado o sea corrido va a sentir que lo cagaron. Lo que pasó a nivel Tal cual. nacional es una dinámica estructural de la política argentina, de cómo se ordenan los electorados, y no porque, no sé, que haya puesto a Virginia Gallardo en Corrientes, digamos. Esto tiene un funcionamiento, una dinámica que excede lo de Lule Menem. En cambio, lo de Santiago Caputo, conseguir ese pulmotor, era que si no el gobierno, no había elecciones potables para Milei. A ver, incluso hasta la declaración de Trump al final. Sí, tal cual. Por eso ahí hay argumentos favorables, por lo menos en el plan llegar. Yo hablo de la elección. Ni los conozco, te digo. En la elección, en la elección, creo que tienen mejor, creo que tienen mejores argumentos los Menem. Ayer una persona contraria al sector de Santiago Caputo, y que creo que están todos de acuerdo, es no se puede más así. O sea, no hay convivencia posible en lo que viene. Ayer una persona contraria a, digamos, al bando de Santiago Caputo me decía, lo que tiene que pasar es que las fuerzas del cielo tienen que desaparecer. Así de fuerte. Porque lo que me decía esta persona... Ya en 5 minutos tiraste que dentro de la Rosada están diciendo que Milei está albertizado, y ahora que cerca de Karina dicen que las fuerzas del cielo tienen que desaparecer. A ver, y te voy a contar por qué. Porque ayer lo que me decía esta persona es las fuerzas del cielo son parte de la militancia, implican la militancia. Y la otra parte es el territorio, la territorialidad y demás. Y el tema es que Milei les prometió a esa militancia algunos lugares dentro de la territorialidad y cargos y puestos y bancas. El tema es que eso no pasó ni va a pasar porque el que maneja el otro grupo está enfocado en eso y no tiene relación con el otro grupo. ¿Te puedo traducir? A ver. Pareja le va a sacar la jefatura de bloque a Romo en la legislatura bonaerense y eso va a ser un flor de quilombo que no saben cómo arreglar. Mirá la placa 9 sobre esto que me estás diciendo. Los que nosotros acá lo habíamos contado, Nosotros acá lo habíamos contado. Monstruo Gigante, @Monstruo Gigante, un tuitero más del lado de Caputo. Sí, fue de los primeros que salió a pegarle duro a Karina cuando fue lo del 3%. Bueno, dice, advertencia debidamente presentadas. Cita un tuit de nuestro colega Julián Alves de Infobae, donde él cuenta en la nota algo que también habíamos contado acá hace varios meses, y es que Karina iba por Romo. Sí. Un saludo a Julián, que está haciendo un gran laburo. Gran laburo de Julián, cronista y corresponsal de Infobae en la Casa Rosada. Sebastián Pareja tiene decidido cambiar a Agustín Romo de la presidencia del bloque de la legislatura bonaerense y poner a uno suyo, un tal Osaba, que es como su alter ego. Bueno, esto lo hemos contado hace rato. Karina iba por Romo. Romo es una persona clave en el entorno de Santiago Caputo. Acá hay una pregunta clave que es... Porque, a ver, el caputismo en su momento lo que decía es, bueno, que no saquen la presidencia del bloque en la provincia de Buenos Aires, que la preside Agustín Romo, pero lo que más nos interesa es la vicepresidencia de las cámaras en la provincia de Buenos Aires. Son una caja inmensa. Bueno, eso es lo que más le importa. Tal vez, porque acá hay que ver las prendas de cambio, a lo mejor lo sacan, ponen un parejista como presidente del bloque y lo ponen a Agustín Romo como vicepresidente de la Cámara. Y con esa prenda de cambio a lo mejor solucionaron todo. Yo no creo que Pareja ceda las cajas de la legislatura. Tal cual, no creo lo mismo. Era algo que quería el caputismo. Hay que ver si finalmente se le da. Pero esta es toda la rosca que está dándose ahora. En estos momentos que hay un problema nuevo. Te agrego, porque esto está pasando ahora. Yo, a ver, estuve recién en medio de la editorial, estaba hablando porque hay un lío bárbaro en la Casa Rosada. Guillermo Franco, y lo va a ampliar muy bien Noelia Barral Grijera, hizo una convocatoria a los gobernadores. Sí. El tema es que ahora desde un sector del gobierno dice, che, se apuraron. No estamos todos de acuerdo en que llamen a los gobernadores. ¿Cómo? ¿Por qué llamaron a los gobernadores? ¿Los van a desinvitar? No los van a desinvitar porque Guillermo Franco dice, yo soy el jefe de gabinete y yo hago lo que quiero porque esta orden me la dio Milei y tengo la orden de citar a los gobernadores y la reunión va a ser con Milei y con Guillermo Franco. O sea, Guillermo Franco es el jefe de gabinete y esto fue una orden de Milei. Pasó Mansur y dijo que era todo un kilo. Pero en un sector de la Casa Rosada dice, che, ¿por qué lo llamaron ahora? ¿No nos avisaron? ¿Se apuraron? A ver, había un rumor de que en estas 48 horas iba a haber cambios fuertes dentro del gabinete. Pero esto puede llegar a demorar eso. Milei lo que dice, en el gobierno, una parte del gobierno lo que dicen es, che, los cambios de gabinete hay que esperar, se van a dar en diciembre, ¿no? Tranquilo. Los Menem obviamente quieren que Guillermo Franco siga siendo el jefe de gabinete. Guillermo Franco se está desencontrado con Santiago Caputo en estos momentos. Hay muchas versiones de que Guillermo Franco se puede llegar a ir
ahora o en diciembre, de que ese lugar, en un momento se rumorea Santiago Caputo, ahora se rumorea que va a ser Manuel Adorni como una especie de prenda de cambio. Bueno, todo este quilombo hay en Casa Rosada. Imagínate con esta reunión de los gobernadores, que ahora, insisto, no les va a dar más detalles sobre este tema, quiénes van a ir, cuántos son y demás. Esto se va a dar el jueves. Pero digo, esto es parte de las internas. Están yendo todos a fondo. A ver, si Milei no decide, no sé cómo termina esto. Milei, todas las tribus en Casa Rosada le están diciendo a Milei, decidí porque esto no va más. Y esto funciona a varias bandas, como una carambola a varias bandas, porque afecta a la gobernabilidad de la que miraban afuera, pero también cómo se resuelve este conflicto afecta el conteo de diputados en el Congreso, porque ahora todos están haciendo el numerito, sumando todos los que estaban en la boleta. Pero la experiencia muestra que la Libertad Avanza, incluso después de ganar el balotaje con el 56%, sufrió rápidamente desgajes de su bloque, el de Sago primero, Marcela Pagano después, y luego otros diputados. Entonces, si llegara a haber una pelea interna, Pareja tiene 4 o 5 diputados nacionales que le contestan. Claro. Caputo tiene, a la fuerza del cielo, que tienen 4 o 5 diputados más también. Con lo cual, hay que ver si esto no genera ruidos en esa mayoría que ya estaba vendiendo el gobierno que iba a tener para pasar las reformas estructurales. Y que si bien matemáticamente, y con un poco de ayuda de los gobernadores, pareciera estar ese número mágico a mano, bueno, hay que ver si logran mantener a todos los votos que hoy cuentan como propios arriba del barco. Mira, hay un tuit que vi pasar en estas últimas 48 horas de una de las tantas cuentas fantasma que maneja el caputismo, que sin nombrarlo a Pareja decía algo así: bueno, ahora que se siente con su bloquecito y vote calladito las leyes del presidente y ya está. Sería raro que Pareja y su monobloque le vote algo contra Milei. Sería muy raro. A ver, le terminó pasando con Pagano y demás. Le pasó con Sago, que era el jefe del bloque de la Libertad Avanza, digo. Bueno. Sería raro que Pareja, que responde a Karina Milei, termine votando contra Javier Milei. Eso es lo que yo digo. Yo creo que más allá de todas las peleas que puede llegar a haber, Pareja se va a sentar y va a votar lo que manda el presidente, por más que esté a las patadas con Santiago Caputo. Te tomo eso en tanto su relación con Karina Milei. Ahora, Pareja tuvo muchos Karinas Milei a lo largo de su carrera política. Eso sí. No es una persona que se quede un perro de una sola cucha. No, tal cual. Entonces, si en algún momento ve que su futuro político va por otro lado, esos votos también irán por otro lado. Pero mencionábamos el Congreso porque la agenda de reformas va a ser muy fuerte todo el verano. Ya se confirmó que va a haber sesiones extraordinarias y eso vuelve a poner el foco sobre una CGT que está discutiendo ahora, además, cuál va a ser su formato, cuál va a ser su conducción política en los próximos años. Y te pregunto dos cosas. El resultado electoral hizo que se revisen algunos preconceptos sobre esa definición. Dos, la prioridad que tiene la reforma laboral y una reforma laboral tan dura del gobierno, ¿hizo que se revisen algunos de esos preconceptos en ese debate interno que está teniendo la CGT por estos días? Bueno, por lo pronto lo que te digo es que el impacto del resultado electoral fue clave y te diría totalmente revulsivo para el gobierno, como estamos viendo, y también para la CGT en su relación con el gobierno, por sobre todas las cosas, y en su relación interna. Por eso hay muchos aspectos para remarcar. Estamos a días del Congreso de Renovación de Autoridades, que probablemente sea un tema que no está permanentemente en la agenda pública y que tiene un alcance acotado, pero que muestra en escala, en buena medida, cuáles son los debates que están presentes en la oposición, en el peronismo en general, que tiene que ver con, bueno, cómo encaramos ahora un gobierno que, contra todos los pronósticos, sale fortalecido de una elección que ni el propio gobierno esperaba tener con semejante resultado categórico. Y ahí es donde se empiezan a abrir las ramificaciones y los efectos, y donde empiezan a caer las esquirlas sobre los dirigentes sindicales. Porque por un lado está la necesidad de abordar una reforma laboral que creían secretamente en la CGT que estaba muerta, que era un camino de campaña que no iba a tener mayor recorrido, con un resultado electoral adverso para el gobierno, porque decían, esto lo manejamos de taquito con nuestros diputados, con nuestros senadores, va a pasar de largo y no va a tener ningún problema, porque Milei va a salir muy debilitado y nosotros no vamos a tener nada que discutir. Sin embargo, la reforma laboral ahora se erige como una amenaza sustantiva. No estaba muerta, estaba de parranda. Una amenaza muy importante.
que se agrega también a la posibilidad de que ahora entren todas las balas, porque no solo está la reforma laboral, sino que a la vuelta de la esquina están los radicales, o lo que de ellos queda, con la idea de la reforma sindical, que es, bueno, si va a entrar la reforma laboral, también debilitemos a los sindicatos y hagamos de este país un país más viable para la perspectiva de la derecha y de los sectores más recalcitrantes de la política argentina. Pero por otro lado hay algo que es mucho más acuciante en lo inmediato, porque claro, la reforma laboral está muy en agenda, está muy presente ahora en la discusión pública, pero no deja de ser un tema 2026, es decir, no deja de ser un tema post-recambio parlamentario. Sin embargo, hay algo que está mucho menos presente, pero que preocupa, inquieta y asusta a la dirigencia más encumbrada de la CGT, que es la plata. Y eso es hoy. Y eso es esta semana. No estamos yendo a dentro de unos días, estamos yendo a algo que estaban esperando ver reflejado en las cuentas bancarias de las obras sociales, los dirigentes sindicales, por un total estimado de 60.000 millones de pesos. ¿Sí? 60.000 millones de pesos que daban por sentado de los gremios, que el ministro Lugones les dijo, tenemos listo este monto ya para transferirlo porque entendemos que las obras sociales están en problemas, entendemos que el sector de salud, que atiende, no nos olvidemos nunca, a 15 millones de personas en la Argentina, está muy desfinanciado, está muy golpeado por el incremento exponencial de las prestaciones por discapacidad y la falta, además de recursos propios de las obras sociales. Recordemos que cuando hay retracción en el mercado laboral, cuando hay despidos, cuando los salarios que hay en el mercado formal son más bajos, etcétera, etcétera, todo eso resiente la capacidad del sistema solidario de salud, que son las obras sociales sindicales, de prestar sus servicios. Lugones hace 2 semanas reunió a un grupo muy reducido de dirigentes y les dijo, muchachos, quédense tranquilos, va a haber 60.000 millones de pesos. Hay una plata remanente que viene arrastrada, esto es espectacular. Es lo que cerraron porque no tuvieron que reimprimir la boleta. No, esto es espectacular porque es una plata que viene de los tiempos de Mauricio Macri, de un fideicomiso armado para el sistema de cobertura universal de salud. Brillante. Brillante el final de la historia. La cobertura universal de salud. Jamás. ¿Alguno la tiene presente? Bueno, no importa. Y la verdad que está ahí. Pero esa cobertura constituyó un fideicomiso con un remanente que hoy se calcula en 60.000 millones de pesos. Lugones dijo, muchachos, nos tenemos que empezar a llevar bien. Esa plata está. Y esa plata va a estar girada. Y esa plata va a estar en el resultado de los balances. Bueno, esa plata debía estar este lunes. Hoy estamos a miércoles. La plata no está. ¿Por qué? La plata no está porque al gobierno le fue mejor de lo esperado. Y el gobierno, que se mostraba generoso porque iba a necesitar una pata de gobernabilidad, un espacio sindical que no se volcara muy rápidamente a las calles para rivalizarlo, para confrontarlo, después de una elección presumiblemente contraria a Javier Milei, hoy entienden que lo pueden tener prácticamente de la correa. Al gobierno le interesa que la CGT dé su aval, o por lo menos no se queje muy fuerte respecto al supuesto Pacto de Mayo, Consejo de Mayo, ya no me acuerdo cómo se llama, pero Consejo de Mayo. Ese espacio donde el gobierno busca una especie de legitimidad multisectorial y que tenía un representante, un asiento de la CGT. Lo tiene a Gerardo Martínez todavía, tuvo una reunión el 20 de octubre, si no me equivoco, y están planificando una reunión para el mes de noviembre, a donde se presenten las bases de una reforma laboral que cuando quieras la podemos repasar, la podemos retomar. Ahora en un ratito vamos a meternos en eso. Claro, el gobierno, lo que pasó es que, estoy tratando de encontrar una imagen que sea más elocuente pero no tan gráfica, al gobierno le crecieron los atributos. Se siente más poderoso. Me encantó. Sí, ganó musculatura. No me mire, me está mirando Alfredo Zayat como si estuviera a punto de decir una barbaridad. Está henchido. Se entendió la metáfora. Sumó musculatura. Sí, gracias a Trump, ¿no? Porque también, repasando esto que vos decías de Iñaki, me parece que el diagnóstico que él hizo tiene una cuota de verdad, pero después está lo otro que veníamos hablando de que esa institucionalidad se la dio Trump en realidad a Milei, ese apoyo político, dígase riesgo Cuca, lo que sea, no, eso está claro, pero vino de ahí, también es de cartón. Sin embargo, estaba abierta hasta para el propio gobierno la posibilidad de que ese aval de Trump no terminara siendo un salvavidas de plomo, advirtiendo que, bueno, es esto o el caos, y que hubiera una actitud refractaria del electorado frente a ese apoyo y terminara siendo negativo. Bueno,
no estamos, creo Sí, que, en condiciones sociológicas de determinar cuánto sumó, cuánto restó Trump, cuánto sumó, cuánto restó el miedo. No, pero está claro que están agrandados. Está claro que están agrandados. El efecto concreto es que están agrandados y eso que iba a ser un desembolso automático de 60.000 millones de pesos, hoy está congelado y a la espera de analizar desde el gobierno cuál va a ser el comportamiento de estos dirigentes sindicales. Claro, no esperan un aval y una alfombra roja para la reforma laboral, pero entienden que con algunos comportamientos un poco concesivos, con alguna mirada de costado, dejando pasar algo que podría ser en términos parlamentarios o en términos de discusión pública, se puede restablecer el diálogo con la CGT y ahí volver a analizar el Los están chantajeando, básicamente. Sí, claro. Además de ese chantaje, hay un... Sí. La saluda Noé para ya incorporarla a la mesa y que suma la discusión. Hice comentarios, pero... Pero ahora sí, Alfredo, perdón. No, hay una discusión de argumentos que por ahí ahora no lo tenés o hay que buscarlos o alguno de los técnicos de la CGT para ver cuál va a ser la línea argumental para enfrentar precisamente el argumento de Milei diciendo, bueno, esta reforma laboral es para adelante, no es para atrás. Los que tienen ya esos derechos adquiridos, si los quieren tener, no va a haber ningún problema, pero para los nuevos, bueno, va a ser otro régimen. Entonces, ¿cuál va a ser el argumento de los dirigentes sindicales frente a esa propuesta oficial? Lo primero que tengo para contestarte, Alfred, es que no hay una uniformidad de criterios sobre esta materia, porque incluso, y esto me parece que también es novedoso, hay dirigentes sindicales que creen esto mismo, que creen, no es tanto el riesgo, porque además, obviamente, muchos que veían a un Milei prácticamente con una mortaja puesta, ahora empiezan a ver un Milei fortalecido, un Milei revitalizado, con ojos brillantes, con una altura que antes no tenía. 1,80. Existe este acomodamiento, esta danza histórica del sindicalismo de correrse más o menos sutilmente de un lado para el otro conforme los tiempos políticos. Mañana va a haber una reunión muy importante, lo estamos adelantando en la web del Destape contando todos estos detalles. En la UOCRA, de una mesa chica ampliada, va a ser la última reunión, presumiblemente antes del Congreso del 5 de noviembre, donde se va a elegir una nueva conducción, que en buena medida también va a tener que responder a estos nuevos desafíos que se plantean. Pero volviendo a tu pregunta, Alfred, sí hay dirigentes sindicales que creen esto mismo de no va a ser para atrás, quédense tranquilos muchachos, esto es solamente para los que hoy están fuera del sistema, es decir, los que son informales y a quienes hasta ahora no les protege ni los asiste ningún derecho, con lo cual hasta podríamos ver de una forma concesiva que van a tener menos derechos que los que ahora están en el sistema, pero al menos van a tener algunos derechos. Bueno, y además Milei diciéndoles, les van a aportar. Claro. Y va a haber aporte. Y va a haber crecimiento para los sindicatos. A esos creo que hay también respuestas que son bastante elocuentes. Milei ya tuvo una reforma laboral. Esta no es la primera experiencia que va a intentar. Milei intentó una reforma laboral con el capítulo en esa materia del DNU 70/23, pero después logró plasmar una reforma laboral a través del Parlamento, y esa reforma laboral no fue para adelante. Esa reforma laboral que eliminó las multas para los trabajadores, para los empleadores informales, y que habilitó la constitución de fondos de cese en reemplazo de los sistemas indemnizatorios que tenemos en la actualidad, no se aplica solo para los nuevos trabajadores. Esa reforma laboral que ya está en vigencia nos involucra a todos de alguna manera si vamos a entrar en el sistema del fondo de cese y también si vamos a ser despedidos el día de mañana en una empresa que no haya cumplido con todos estos parámetros, porque no nos van a asistir como derecho las multas y los agravamientos indemnizatorios que hasta antes de esa reforma regían. Me parece importante o interesante recuperar, porque escuchando la pregunta de Alfredo pensaba en el ejemplo que nos dejó el Garrahan y los residentes del Garrahan. Ellos cambian la forma de relación laboral contractual de los residentes del Garrahan y la cambian un poco de esta manera. Si de acá para atrás los que eran contratados de tal manera quieren seguir así, que sigan. De acá para adelante les estamos proponiendo este sistema de becas, ¿no? ¿Y qué hicieron?
para que después salieron a festejar que la totalidad de los nuevos ingresantes a las residencias habían elegido el sistema de becas. Te da mucha más guita en la mano, mucha más guita en la mano, y son profesionales que terminaron eligiendo eso en vez de tener aportes patronales, por ejemplo. Bueno, mi duda es si esa más guita en la mano se va a sostener en el tiempo o dentro de un año estás en igualdad de condiciones salariales que los que sí tienen aportes, ¿no? Es clarísimo y es un ejemplo casi te diría universal y que aplica a muchos otros casos, y se me viene a la mente mientras hablabas el caso de Mercado Libre. Vos fijate cómo se jacta Mercado Libre de haber modelado su propia reforma laboral hacia adentro de sus centros de logística, pagando salarios que nominalmente lucen muy buenos, pero creando un convenio colectivo propio que está muy distante de la ley de contrato de trabajo, a donde básicamente las vacaciones la diseña el empleador a espaldas del empleado, a donde las horas extras dejan de tener peso. Es decir, claro, la zanahoria, valga la utilización del término, es un ingreso nominalmente mayor en lo inmediato a costa de la previsión social, a costa de la seguridad social, a costa de los derechos adquiridos, a costa de las vacaciones, a costa de toda una serie de conquistas que fueron en algún momento la columna vertebral de vigencia y de potencial político del peronismo, pero que hoy empieza a perder peso en cada una de estas negociaciones individuales. Bueno, el corazón de la reforma laboral que se viene es negociemos uno por uno y dejemos de lado la negociación colectiva. Ahora, podemos, y lo vamos a hacer en un rato, meternos en la letra chica, pero toda esta reforma laboral se puede resumir con una frase que es: legalicemos las condiciones ilegalmente malas que ya sufre la mayoría de los trabajadores argentinos. También. Por eso la oposición a la reforma tiene que ser la oposición al texto de la ley, pero también el cuestionamiento de un sistema que hace que sin esa ley ya la mayoría de los trabajadores solamente se puedan tomar una semana de vacación cada 2 años. Porque si no, volvés a tener ese desfasaje donde estás defendiendo derechos que solamente se ven cada vez más testimoniales. Y que se ven como derechos por muy pocos y como privilegios por muchos. Entonces terminás volviéndote, si querés, antipático para más de aquellos que los que terminás defendiendo. Y me parece que es clave entender que son dos batallas que hay que dar al mismo tiempo. Que no sigan avanzando, porque sería una gran derrota que se apruebe esta reforma, pero al mismo tiempo sumar como aliados a los que el gobierno dice que esta reforma los va a ayudar, en vez de no hablarles a ellos y que se pongan del lado del gobierno para darse cuenta demasiado tarde que eran las víctimas de todo este esquema. Che, quedan muchísimos temas para hablar en esta hora que tenemos por delante. Vamos a hablar de la reunión de mañana con los gobernadores. Vos no tenés data, vos, John, también tenés data. Vamos a seguir analizando los resultados electorales porque siguen apareciendo nuevos datos. Tenemos para hablar lo de la Corte Suprema. Vamos a seguir mirando en detalle la reforma laboral y la contraparte de la reforma laboral, porque Agustina también trajo unos datos muy interesantes sobre cómo podrían crearse muchísimos empleos si se mirara a la sociedad y a la economía desde una óptica distinta. Así que quería, para cortar un poco, agarrar por acá, Agus, porque es muy interesante el planteo que vos estás trayendo. Bueno, tiene que ver también con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Si vamos a discutir el mundo laboral y las transformaciones que se están viendo en los últimos años, recién hablabas también de los robots, y hay muchas cosas que están modificando el día a día en el mundo laboral. Entonces, no hablemos solamente de incluir a los trabajadores informales, que sí hay que hacerlo y sí hay que hablarles específicamente a ellos también. Yo coincido con vos en este punto, pero nos estamos olvidando en el del trabajo no remunerado, que existe y que es una oportunidad económica también. No se trata solamente de acortar las brechas de género, es algo que se está discutiendo a nivel internacional en los organismos de trabajo. Está esta discusión hace muchos años, pero sobre todo se está haciendo hincapié ahora en que es una oportunidad perdida no invertir en cuidados. Recién decías esto de recuperemos la discusión sobre los derechos que van a ganar, pero sin perder de vista tampoco los que se van a perder. Bueno,
Hoy en Argentina la licencia de paternidad, por ejemplo, son solamente 2 días, cuando la media es de 9 días. Y todo eso, si se invirtiera en cuidados, que no solamente se trata de tomar este tipo de políticas, sino también en invertir, por ejemplo, en infraestructura. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo dijo en 2022 que se podría generar en Argentina 1.800.000 puestos de trabajo hacia 2030. Esa es una oportunidad que se está perdiendo. Y en un informe más reciente marcó también que se podría aumentar la tasa de empleo casi en un superior a un 20, entre un 22 y un 25%. Vamos a ver primero, porque veamos cuáles son en la placa 2. Esto también tiene un sostén jurídico, porque la Corte Interamericana reconoció este año también que el cuidado es un derecho humano autónomo. Lo incluyó en esta lista. ¿Y esto qué te permite también? Decir, bueno, entonces no solamente los estados están obligados a hacerlo, sino que están perdiendo ahí una chance. Según la OIT, si se invirtiera en cuidados, se podrían generar 31 millones de empleos, sobre todo en formales, porque también esa discusión se plantea para incluir a los informales, incluir también las tareas no remuneradas. Está este dicho de, bueno, eso que vos crees que es amor es trabajo no pago. Bueno, es trabajo no pago que además le puede servir a la economía, puede dinamizarla a la economía. En la placa 3 tenemos cuánto le costaría a Argentina invertir en cuidados, y ahí vemos en la placa, ahí está, esta era la tuya. Esa, ahí está. Que yo tampoco veo, pero por eso lo tengo escrito. Fíjense donde dice Argentina, los que sí ven, van a ver que se habla de una inversión del PBI del 3,2%, 3,2 puntos del PBI, y esto es mucho menos además que otros países como, fíjate, los últimos de la tabla, Bolivia 9,2, y volvemos a esto, ¿no? ¿Qué son las políticas de cuidado? Es sí la licencia de paternidad. No puede ser que Argentina tenga 2 días nada más de licencia de paternidad, 90 para las personas gestantes, cuando la media es de 9. Y eso ya se intentó impulsar, pero no alcanza tampoco con eso, porque para que esto funcione, para que se creen también estos nuevos puestos de trabajo, se tiene que invertir en infraestructura. Fíjate la placa 4, ahí te muestra la tasa de ocupación, cómo aumentaría. Es más difícil de ver, pero fíjense donde dice Argentina, y si uno ve el detalle, pasaría del 40 y pico al 68,9 en total, porque acá no se trata solamente de incluir a las mujeres en el mercado laboral, que es también una deuda. Fíjate que también crece el empleo global, un 68,9 y 63,9 solamente las mujeres. Y en el país tenemos, ya se llevaron adelante políticas de este tipo que dieron también resultados favorables. En 2023 el Ministerio de Obras Públicas llevó adelante centros de desarrollo infantil, fueron la construcción de 500 centros, y eran centros donde las familias podían delegar en el Estado los cuidados de niños de 45 días a 4 años. Esto formaba parte de una red de infraestructura de cuidados, que es así también como la OIT dice que se tiene que tomar esta política, que pensar esta política de cuidados como algo integral. Y un reciente estudio lo que reveló es que tuvo resultados realmente positivos. Es un paper que se publicó esta semana también sobre infraestructura del cuidado y la distribución institucional. Y son, fíjate, una evaluación que se llevó a cabo en 24 de estos centros que no estaban solamente en la provincia de Buenos Aires. Estaban en la provincia de Buenos Aires, estaban en Chaco, estaban en Entre Ríos, estaban en Jujuy, estaban en Mendoza, y los eligieron también por la diversidad geográfica y socioeconómica. Y el estudio lo que revela es que estos espacios no solo impactaron en el desarrollo de esos chicos, sino también en la redistribución del trabajo de cuidado. Y acá está la clave. En la placa 5 tenemos, para cerrar, fíjate, el 70% de las familias, ahí lo tenemos,
el 70% de las familias utilizó el tiempo liberado para trabajar o buscar empleo. Claro, cuando vos no estás cuidando, podés buscar trabajo. El 17% experimentó una mejora en su condición laboral. También cuando vos tenés más tiempo para pensar, más tiempo... ahí está. Ah, ok. Y una reducción del 20% en el tiempo dedicado al cuidado. Es una oportunidad que se está perdiendo y que estaría bueno, ¿no? Cuando se rediscuten cosas, volver también sobre esta cuestión. Es increíble estar discutiendo en pleno siglo XXI que los trabajadores tienen que tener derecho a cierto tiempo para sí mismos, ¿no? Pero acá estamos, ¿sabes? Y ni siquiera, porque es dame un poco más de tiempo, así trabajo un poco más. Claro. Es una locura total y muestra lo bajísima que está la vara y todo lo que hay para innovar hacia adelante. Pero volvamos un poco a la coyuntura. Hace un rato Jonathan nos contaba que se había convocado desde la Casa Rosada una reunión para recibir a 15 gobernadores, alrededor de 15 gobernadores mañana, y también nos contó que hubo gente en la Casa Rosada que se enteró por los diarios y salió a decir, che, pará, no los convoques todavía no tenemos del todo claro qué les vamos a decir, pero la reunión se va a hacer porque las invitaciones ya fueron cursadas. ¿Qué podemos esperar de lo que pase mañana en la Casa Rosada? Chicos, arranquen el que quieran. Bueno, es un gobierno a la ofensiva, ¿no? Que se monta en el resultado electoral para buscar la cantidad de reformas y aprobación de leyes que estaba un poco en pausa o en stand-by después de lo que había sido todo este último periodo de varios meses de inestabilidad. Me parece que dos cosas hay que decir respecto de esto. Por un lado, la intención con un plan de ruta ya delineado de que el presupuesto se apruebe después del 10 de diciembre para que se apruebe con la nueva conformación de las cámaras y le permita a Javier Milei tener un presupuesto aprobado, pero a la vez de su gusto. Por otro lado, la batería de reformas de las que estamos hablando, previsional, laboral, tributaria, y por otro lado, lo dijo ayer Patricia Bullrich en la Comisión de Presupuesto, van por la reforma del Código Penal también. Un gobierno que se resetea a lo que era el verano del año pasado, con Milei recién asumido, y empieza a copar la agenda con sus iniciativas, sus negociaciones, sus miradas, y qué sé yo. De hecho, van retomando varios de los temas que le habían quedado en el tintero hace algunos meses nada más. Va a tener a dónde ir a buscar claramente. El gobierno ayer salían en Provincias Unidas un poco a intentar, bueno, recomponerse después de lo que fue el cachetazo electoral, a decir, tenemos 20 diputados. Bueno, esos 20 diputados están ahí disponibles para que el gobierno los vaya a buscar para negociar. Y de a uno. Claramente. No tienen que ir a hablar con ningún jefe del bloque Provincias Unidas. Exactamente, pueden ir a hablar gobernador por gobernador, pero me sorprendería encontrar un gobernador que les diga que no en este contexto. Me parece que lo que va a prevalecer es lo que dijo Gustavo Sáenz en Salta el lunes. Dijo, nosotros vamos a acompañar todo lo que no afecte a los salteños. Bueno, listo. Ahí entrará toda esta batería de reformas. Que sí afecta a los salteños. Que afecta a los salteños, obviamente, pero lo único que termina diciendo es que no me quiten coparticipación, que no me saquen un poco más de los fondos y demás. Así que va a ser un gobierno fortalecido, al menos en estos primeros meses. Veremos después las dinámicas políticas, sabemos, se encierran sorpresas. Creo yo que hay dos dudas respecto a este funcionamiento y la principal tiene que ver con si este Milei que estamos viendo post derrota es el Milei que va a terminar prevaleciendo en estos 2 años que le quedan para este mandato, si este Milei dialoguista, acuerdista, amplio, no se va a chocar con el Milei que en cuanto le digan, bueno, dale, yo te voto el presupuesto, pero incluíme una obra pública más o garantizame esto. Y si ahí dice que no, bueno, para veremos. mí hay un nudo que va a definir esto hacia adelante, que es cuando se apruebe el presupuesto, supuestamente se tiene que dictaminar la semana que viene. Yo calculo que la propia comisión puede darse otro plazo. Sí, o mismo no te firman el dictamen, aunque esté el plazo vigente y listo, fin. Y en ese dictamen tiene que aparecer una definición sobre las 2 leyes o las 3 leyes que el Congreso ya aprobó 2 veces y que el gobierno está desoyendo. Si los gobernadores firman un dictamen que no incluya eso, que no incluya el combustible líquido, que no incluya TR y demás, es una capitulación vergonzosa. Coincido. Si el gobierno acepta todo eso en función de garantizar una gobernabilidad, es un mensaje muy claro,
pero también es un gobierno desconocido. No lo vemos haciendo eso, otorgando todo, y menos en la victoria. El tema es si va a haber esa fineza en el diálogo, si va... Vos, para ser sutil, para escribir letra chica, tenés que tener un canal de comunicación fluido, abierto permanentemente y sin teléfono descompuesto, que hasta ahora no existió, ni aún con buena voluntad de los dos lados. ¿Se va a poder establecer ese canal para encontrar una solución que deje bien parado a los gobernadores y al gobierno, o se va a terminar resolviendo como una cuestión de sometimiento de uno a los otros? A ver, no lo hacía eso Milei en su peor momento. No lo hizo hace 2 meses, no lo hizo, estaba en su peor momento. ¿Por qué lo va a hacer ahora que está envalentonado, agrandado, con 40%, diciendo, che, la sociedad me respaldó, me bancó? Los diputados que le faltan para el quórum propio no son muchos, son muchísimos menos, o va a ser después del 10 de diciembre muchísimos menos de lo que le faltan ahora. A ver, hay que Una ver... respuesta posible es para seguir así. Ayer una persona... Si lo pide Estados Unidos. Ayer una persona en Casa Rosada me dio... Una persona que forma parte de La Libertad Avanza me lo explicó perfectamente esto que estamos debatiendo ahora. Me dice, yo haría lo mismo que ya hicimos con los gobernadores. No les daría ATN, les rompería el orto y los amenazaría con... No me jodas porque en 2027 te vuelvo a armar en la provincia como te armé y ya te gané de vuelta. Y cuando el gobernador diga, bueno, no me armes, vamos y en 2027 le armamos de vuelta y le ganamos de vuelta. Así está La Libertad Avanza. Digo, con ese nivel de agrandamiento, si quieren. Los títulos que estás tirando hoy son una cosa de locos. Ayer hablaron varios, por eso digo. Claro, ayer, a ver, el triunfo te suelta la lengua, ¿no? El lunes estaba vacía la Casa Rosada. Ayer fueron casi todos y aparte se encargaron de dar muchas vueltas. Porque ayer había ganas de hablar. Claro. Ganas de agrandarse. Bueno, así está La Libertad Avanza. Digo, esto tiene que ver con el debate que estamos viendo ahora. Puede ser, a ver, mañana va a haber una foto, jueves seguramente va a haber una foto Milei, los gobernadores y demás. Dicen que va a haber una reunión. Milei habló con Macri, lo llamó a Macri anteayer. Sí. Dicen que va a haber una reunión entre ellos dos en estos próximos días. Hay un tape de Feynman, ¿no? Contando algo de esa reunión. Fíjese, creo que estaba en la lista. Si está, lo pasamos. No por nada están los gobernadores pidiendo que su interlocutor sea Santiago Caputo. Bueno, ese es otro tema. Dicen que en las próximas 48 horas va a haber definiciones de gabinete. Que finalmente parece que los cambios se adelantan, o por lo menos esto está operando un sector del gobierno. Hay que ver si se da. Otro sector te dice, estamos tranquilos, sigamos hasta diciembre. Insisto, las internas también se juegan ahí. Pero hay que ver eso que pasa, porque es claro esto que dice Noelia. Los gobernadores piden a Santiago Caputo como interlocutor. Hay un sector del gobierno que no quiere que Santiago Caputo sea el interlocutor, que sigan francos y catalán. Y cuando digo otros sectores, los Menem, Carina... Que salieron fortalecidos. Que salieron muy fortalecidos. Por eso, hay que ver qué se define ahí y qué quiere. Los gobernadores tienen su razón. También dicen, che, nos venimos reuniendo con francos y catalán, pero no deciden nada. No tiene ningún poder de decisión. Santiago Caputo sí tiene poder de decisión. Esto es algo fáctico. Bueno, ¿qué va a decidir Milei? Insisto, la albertización de Milei es total. Bueno, eso es el punto central. Y no tiene punto final. Sí, Milei tiene que tomar una decisión, pero la personalidad de Milei ha demostrado a lo largo de este tiempo que él se somete al poderoso. Y lo viste con Trump, digamos, vergonzoso, lo que nos daba vergüenza ajena es porque... Sí. Y él somete a los débiles, o a los que considera que son débiles. Pero si el poderoso le dice, tenés que tener un esquema de gobernabilidad con los gobernadores, entonces... Quien te dijo esa estrategia no se va a cumplir. Si Milei empieza a tomar una decisión, porque esa es una de las condiciones. La intervención es de la política exterior, la intervención es en la política económica y política cambiaria, pero también la intervención es sobre la construcción política, porque lo dijeron abiertamente, no es que hay una especulación. Tenés que lograr las bases políticas de gobernabilidad con el PRO, con Macri, dentro del PRO y con los gobernadores. Y si los gobernadores bueno, tiene que tomar la decisión, porque si no lo hace, entonces va a estar ahí en problemas con quien lo está sometiendo. Ese es el interrogante que gira en torno a este nuevo Milei. Si va a ser maquillaje, esta muestra de gobernabilidad, una foto, mostramos que parece que hay diálogo, ponemos un interlocutor con los gobernadores y no pasa nada más, como lo fue este año y medio, casi 2 años, fue eso. Fue todo maquillaje, pero después el gobierno decía, acá las condiciones las ponemos nosotros. Digo, no va a venir un gobernador a decirnos y demás. Bueno, hay que ver si este nuevo Milei y este nuevo gobierno va a ser el mismo gobierno de hace 2 años
o por esta presión de Estados Unidos va a cambiar algo finalmente y va a ceder en algo. El tema es que pasa siempre lo mismo. Lo que te dicen el gobierno es, los gobernadores quieren guita, te lo dicen así, después, bueno, los gobernadores te dicen, no, son recursos, bla. En el Casa Rosada dicen eso, los gobernadores quieren guita y nosotros guita no tenemos y no le vamos a dar. El final de la historia siempre termina así. Siempre, con la CGT pasa lo mismo también. Eso es lo que dicen en Casa Rosada. Después, bueno, pero siempre termina de esa manera. Después vos ves si terminan beneficiando a algunos gobernadores aliados, algunos gobernadores amigos, 2 o 3. Vos los ves arriba, en la tabla de ATN, son los que salen campeones que están arriba. Los que se van al descenso son otros. No importa quiénes. Sí, eso igual hay que decirlo, es algo que sucedía con otros gobiernos también. Claramente, sí. Pero que este gobierno lo llevó a un extremo que directamente deja algunas provincias absolutamente a la intemperie. Una de ellas, sin dudas, es la provincia de Buenos Aires. Ese también es un factor que hay que poner siempre cuando se evalúan tanto los resultados electorales como la apreciación que tiene la sociedad sobre un gobernador. A favor o en contra, digamos, ¿no? A favor quienes sienten que ofrece una protección extra ante un ataque injustificado, y en contra los que, se quejan por algunas condiciones y no tienen en cuenta quizás que esas condiciones tienen que ver con un ahogo económico que se hace a propósito y con fines políticos. Pero siguen habiendo lecturas, siguen apareciendo nuevos datos, sobre todo, que habilitan más lecturas sobre ese cambio tan sorpresivo en los resultados con pocos días, semanas de distancia días. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? 50 días pasaron entre la elección de septiembre y la elección de este domingo. Los que nos están viendo en YouTube van a poder ver cómo cambió el mapa de la provincia de Buenos Aires electoralmente. Si no, básicamente les cuento, el mapa en la elección del 7 de septiembre es principalmente celeste porque se había impuesto la lista peronista. El mapa 50 días después es principalmente violeta porque se impuso la Libertad Avanza. Hay algunos datos que ya este solo mapa nos permite empezar a leer respecto de por qué cambió tanto el resultado en 50 días. Bueno, esas manchitas rosas que aparecen en el mapa de septiembre son los distritos en donde había ganado esta opción del medio, Somos, ¿no? El armado de Petreca, los Pasaglia, que son votos que ahora fueron casi enteramente a la lista de la Libertad Avanza. Así que ahí tenés un primer dato de la Libertad Avanza captando lo que habían sido las terceras fuerzas, que es un poco lógico, te diría, porque son intendentes que habían estado en el armado Juntos por el Cambio. Podemos pensar que su electorado entre el peronismo y la Libertad Avanza va a tender naturalmente a la Libertad Avanza. Hay algunos datos extra. Aumentó la participación entre una elección y la otra. Acá lo que ven los analistas, los consultores, incluso los estrategas de campaña, es que funcionó muy bien la estrategia que se dio la Libertad Avanza para reactivar a su propio electorado, que estaba desencantado, que el 7 de septiembre no fue a votar por ese desencanto y que ahora, ante la evidencia de que el peronismo se estaba imponiendo, volvió a ir a votar y volvió a votar a Javier Milei, aún en el desencanto. Pero esta reactivación fue parcial, no fue total la reactivación del electorado de la Libertad Avanza, porque los sectores jóvenes de clases bajas igual faltaron a votar. Entonces aparece también una definición del electorado libertario ya más parecido a lo que era Juntos por el Cambio, Cambiemos, que a lo que fue el electorado libertario en 2023, que sorprendió por la heterogeneidad, sobre todo de la composición socioeconómica de ese electorado. En paralelo con esto, el peronismo perdió votos. Muchos, pocos, bueno, siempre aparece eso en relación con otras variables. Yo, a primera vista, te diría, no perdió muchos votos, perdió pocos. Lo que pasa es que en una elección que se terminó definiendo por 46.000 votos y terminaron siendo muchos. Ahí es donde, para mí, hay que diferenciar entre las explicaciones más inmediatas de Diario del Lunes, que explican por qué en muchísimas provincias terminó 1 puntito 2 arriba de la Libertad Avanza respecto al peronismo y te cambia el mapa de color del país y demás. A vista, por lo menos. Con las explicaciones más de fondo de por qué el peronismo desde hace por lo menos 10 años encuentra un techo que no puede pasar elección tras elección y que tiene cuestiones más estructurales. Porque la verdad es que si después de ganar por 13 puntos una elección local, ganás la nacional por 1,
el golpe el mismo Igual, día claro. es un poco menos, el efecto político es distinto, también tenés que hacerte un montón de Algo preguntas. pasó, Claro, exactamente. Algo pasó. Bueno, en este caso la perdiste por medio, pero coincido con lo que vos decís. Si hubiera sido al revés, también había preguntas que quedaban ahí flotando. A ver, hay una primera mirada respecto a esta pérdida de votos que tiene que ver con los intendentes, ¿no? Que no jugaron, que jugaron en la del 7 de septiembre o en esta no estaban en la boleta. Hay quienes dicen, entonces sacan el pie del acelerador, no les importa, no se jugaban nada y qué sé yo. Es una mirada atendible en el siguiente sentido. También La Libertad Avanza, que no pierde votos. Hay 135 municipios en la provincia de Buenos Aires. En 134 La Libertad Avanza ganó votos. Ganó votos. En uno solo perdió votos. ¿Dónde fue? 3 de febrero. Diego Valenzuela, en la del 7 de septiembre, se jugaba mucho, puso toda la carne al asador, empujó mucho y ahora pasa también que hay ahí una retracción. No pierde muchos votos, pierde 700 igual, ¿no? En 3 de febrero, del 7 de septiembre a lo que fue este domingo. Pero lo que digo es transversal. Cuando los intendentes están en la boleta, no hablo de que empujen porque quieren empujar una elección y no otra, sino que el electorado se siente más interpelado. Claro. Es una figura más cercana. Y aparte, en septiembre hubo una... A ver, acá lo que falló a nivel nacional fue la tercera vía a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, en septiembre hubo una tercera vía efectiva, que realmente es buena, una buena tercera vía que es Petraca y Pasaglia. Los Pasaglia y Petreca, que suelen jugar para el PRO, acá jugaron por la tercera, ahora se supone que ese voto fuera Libertad Avanza, como no están ahora en la boleta. Y hay algo más, porque hablábamos de la definición de Iñaki ayer a la tarde, sobre lo negativo, lo positivo y demás. Protegerte de Milei, frenar a Milei, puede ser una propuesta más atractiva en boca de un intendente o de un gobernador que efectivamente tiene esa tarea de... cuidar el bache, tapar el bache aunque el gobierno no te baje plata, de que haya un policía en cada esquina, etcétera, que como propuesta nacional de proyecto de país, y ahí es donde diverge la evaluación del elector, muchas veces sin que medie un aparato, digamos, simplemente, bueno, quiero que mi intendente, mi gobernador me siga protegiendo, ahora para el país prefiero que me vengan a convencer de otra forma. Efectivamente, pero pensando en la acción de los intendentes y en cuántos votos perdés o ganás, si están o no están en la boleta, también es interesante ver algo que publicó la consultora ad hoc analizando cuál fue la pérdida en general de votos de las fuerzas políticas comparando con la elección legislativa inmediata más comparable, que es 2021. Y ahí lo que ves es que el peronismo tiene un problema de pérdida y de sangría de votos que no está localizado en el conurbano, que está localizado principalmente en el norte argentino, que el peronismo era muy potente en hace 4 años y de 4 años para atrás, durante todo el periodo kirchnerista ni que hablar, en las provincias del norte, y ahora eso aparece diluido y bueno, hay ahí también un problema, pierde más de 400.000 votos entre el 21 y el 25 en las provincias del norte, bueno, queda a la vista con algunos triunfos allí en las provincias del norte, de hecho en Salta no mete ni un diputado, Fuerza Patria, y esto, bueno, no logró ser contrapesado con el conurbano, que era tal vez algo de la expectativa, pero tampoco es que el conurbano terminó siendo el responsable a nivel nacional de cuál fue la cosecha de votos en general del peronismo. Y un dato más, que bueno, fue una elección mega polarizada en la que la desaparición de las opciones del medio terminó beneficiando, o la dilución de las opciones del medio terminó beneficiando a la Libertad Avanza. Hubo 8 provincias en las que la elección se terminó definiendo por un punto o menos, entre ellas la provincia de Buenos Aires, pero también La Rioja, donde hubo 600 votos de diferencia, Chaco, Chubut, Río Negro, La Pampa, Corrientes, Santa Cruz. Habrá que ver cómo termina eso después del recuento definitivo también. Algunas, por la cantidad de votos que faltan contar, tal vez se terminen dando vuelta. Vamos a ver qué pasa con eso. Hay que aclarar que muchas de las que puede llegar a darse vuelta, eso no implicaría un cambio en la cantidad de bancas. En la composición. Porque pueden ser provincias donde haya 2 bancas, una para el primero y otra para el segundo, y quien termine el primero o segundo no. Pero en el caso del Senado...
En el caso del Senado podría ser Río Negro, porque ahí Villaverde, que es la candidata con cuestiones vinculadas a ingreso de drogas, la narcocandidata en Estados Unidos, tuvo mucho corte en contra. Entonces la Libertad Avanza gana en diputados para en Río Negro, pero en el Senado gana Fuerza Patria. Lo que pasa es que me parece que por la cantidad de votos que faltan contar, mira, Fuerza Patria ganó en el tramo senadores en Río Negro por 2.000 votos de diferencia. O sea, mete 2 senadores y Villaverde entra, pero como senadora por la minoría, por 2.000 votos de diferencia. Y faltan contar 3.000 votos. Sería difícil Sería que raro. se dé vuelta porque te tienen que ¿Y ir los Lustó? 3.000 votos enteros para vos. ¿Lustó no entra, decís? Hay ¿Una discusión? Hay una discusión ahí, no se sabe. ¿Es una discusión o una campaña troll contra Lustó? Me parece más lo segundo. Claro. Puede ser, pero tiene casi su lugar asegurado. A ver, ¿no? esto también hay que aclararlo. Siempre hay algunos desplazamientos de unos pocos cientos o miles de votos entre el escrutinio provisorio, que no tiene más que un fin informativo, y el escrutinio definitivo, que es el que cuenta, el que vale. El fraude, cuando se habla de fraude, se hace sobre el definitivo. Claro. Sobre el definitivo. Eso nos enteraremos o no cuando se cuenten esos votos. Nunca hubo fraude hasta ahora y no hay Efectivamente. ningún elemento. Ahora, perdón. Lo que puede llegar a ver, y que ya pasó una vez en 2017, es que se haya manipulado la forma en la cual se fueron cargando los datos al escrutinio provisorio para que la gente se fuera a dormir el domingo a la noche con una imagen distinta de lo que pasó. Y que un poco pasó también, porque este domingo a la noche parecía que había sido una goleada y finalmente el resultado, si fue un triunfo importante para el oficialismo, fue más dentro de los límites de lo que estaba previsto, 5 puntos de diferencia. Pescó más adentro de su pecera que lo que perdió el peronismo, Así finalmente. es, pero a lo que voy es que es probable que en el centro de cómputos hayan estado cargando entre las 8 de 7 y 8 de la noche y la 1 a 2 de la mañana lugares, mesas y demás donde sabían que iban a tener un mínimo beneficio para jugar con eso, lo cual está mal, está muy mal, pero no es fraude. Y lo hacen todos los gobiernos. Algunos más acentuadamente que otros, pero claramente no es fraude. En todo caso, habrá que prestar atención al escrutinio definitivo, que es lo que empieza ahora en estas horas. Sí, justamente. Hoy empieza y tal vez cambie algo ahí, pero como vos decías, el mapa pintado de violeta ya lo vimos. Si en julio alguien decía que la Libertad Avanza iba a ganar 40-35, como está por ahora está así en la cuenta de todos los peronismos que están pegados ideológicamente, iba a ganar 40-35, yo creo que el peronismo firmaba. Lo que pasa es que después de la victoria de septiembre y todo demás parecía que se venía algo muy diferente. Las expectativas siempre pesan y por eso se juega tan finito con cómo contás la información. Che, sí. No, porque me quedé con la duda, porque antes hablábamos para John. Viste que ahí estaba con la campera Santiago Caputo. Sí, la campera verde. Sí, y a mí está buena, me parece que está buena. Sí, ¿te gustó mucho? Sí. ¿Se la estás gelineando? No, me gustaría saber, digamos, para vos, digamos, ¿quiénes son los que mejor empilchan ahí en Casa Rosada? En Casa Rosada, bueno, a ver, porque digamos, como ahí Santiago Caputo me parece que ahí cambió. La gran mayoría usa traje. Hay gente que le queda mejor, hay gente que le queda peor el traje. Hay una persona que empilcha bien y tiene buenos trajes y tiene buena percha dentro de Casa Rosada, que es Javier Lanari, que es el número 2 de Adorni, que está siempre regio, bien empilchado. Lule está bien ahí. Lule Menem. Yo lo elegí hace un rato y él me lo relativizó. Pero ¿me puedes averiguar las marcas de los trajes? No son de marca, esa gente se lo manda a hacer de puedo, a ver, me parece que es fácil de averiguar. ¿Vos decís hay un McOwens? Es fácil de averiguar. Yo creo que van al sastre y se hacen medir el bracito. Y otra, porque a veces eso a mí me genera, depende con las personas. ¿Usan perfume? Sí, usan perfume. Karina Milei también se usa perfumes. Y pero cuando saludás, ¿cómo? Huelen todos bien. ¿Sí? A mí me hay extraña algún perfume que te A mí me extraña mucho todos que, menos uno. Me extraña mucho que Alfredo se detenga tanto en el atuendo de los dirigentes libertarios y en particular de Santiago Caputo y no diga nada de algo que amaga con ser el talón de Aquiles de Santiago Caputo, que es ese peinado de ahorro y préstamo
que oculta, desde mi punto de vista, con no tanta pericia, con deficiencia, esa pileta en el fondo que parece avergonzar. Si la descubre al algo, mago del Kremlin. te pone más impuestos. Lo ¿no? hemos Si se visto en descubre la otras pileta con el oportunidades. dron. Sin toda esta producción, con esa pileta al fondo mucho más expuesta, se ve que hubo un trabajo. Yo no hablo de los cuerpos ajenos. No, está bien, pero si No, se es supone una que tendencia, hay una tendencia en la Casa Rosada a injertarse pelo. Y Te voy no a hay decir una algo. sola persona que conocemos y sabemos quién es, hay otros. Vamos a ver un vocero en particular. Hay otras personas que se injertaron No pelo. lo objeto. Además de todo lo que No, yo estoy con... esto es periodismo, se llama. todo lo que Información. sea para verse mejor me parece que perfecto. está bien. Hombre o mujer. Hombre. Y Ajá. claro. Está muy bien. Muy conocido, poco conocido. Más o menos. Alto o bajo. Bajo. Con Ni- bigote, sin bigote. Sin bigote. Pero quiero decir algo, sí, Santiago Más o Caputo, menos. igual tampoco no debo opinar de esto, pero bueno. Roberto, me si estás gustaba. mirando, a veces perdón. usa gorros, a veces se pone gorras, sí, La boinita usaba en una perdón, época. no lo nombré, Santiago Caputo también empilcha bien, algunos días, otros no. Yo lo he visto con remeras de Star Wars. Hay un par de fotos de él que se sacó, evidentemente, fuera de protocolo, donde se lo ve muy informal dentro de la Casa Bueno, Rosada. Milei empilcha muy mal. Es una, Bueno, eso así no, como es elogié a una algunos, obviedad. tengo que decir, el presidente se viste muy mal. Muy mal. Incluso los trajes que usa le quedan mal. No quiero sacarlos de lo importante, pero quería volver un poquitito sobre el tema de la reforma laboral, porque ayer tuviste un cruce con Sturzenegger, Mariano. No fue ayer, pero me Ayer pareció... recordaron, volvió a la... Me pareció oportuno recordarlo, porque vos sabés que en el Destape trabajamos siempre sobre la información, tratando de adelantar lo más posible, Sin duda. escenarios y demás. Y ya en diciembre... ¿Puedo contar una trastienda? Nosotros Sí. compartimos un grupo de WhatsApp con varios periodistas donde cada tanto vuelve el debate recurrente sobre el valor de la primicia, Sí. y Mariano es un férreo defensor del concepto de primicia en el periodismo, incluso en esta época donde todo es tan inmediato, ¿no? En minoría. En minoría. Un poco Estás en minoría, amigo. es Yo cierto. creo que la primicia no te existe banco más, 100%. pero igual te banco. No. Yo te banco 100%. Pero yo soy decimonónico, yo no me jacto de ser un pibardo. Yo soy un tipo grande, un hombre que con cana, viejo, Como panzón. dijo ayer Fantino, precopernicano. Sí, escúchame, a mí déjenme con la vieja reforma, la vieja esquema laboral, El grabador a ley de casetito. contrato de trabajo, Fanático del long industria play. del juicio, Fanático del denme long play. todo. ¿No? Fanático del long play. Usted escucha disco. Además, parece. claro. Y hacer las entrevistas con un grabador con casetito. Sí, ya ni entrevista porque me da fiaca a desgrabar. No, No, paren, vamos a poner punto. Volvamos a... No. Además, el periodismo tiene que buscar las primicias. Por favor, muchachos, jóvenes periodistas, nuevas generaciones. Esto es parte de la esencia básica de la atención, de la pulsión y de la pasión periodística. Por favor. Yo estoy a favor. Si lo dice uno de los mejores maestros de periodistas que hay hoy en día en la vamos a dar Argentina, va a bola. haber que hacerle caso. No, Bueno, vos fíjate que en julio de 2024 y diciembre de 2024 dábamos cuenta de aspectos de esta reforma laboral, de las cuales ahora estamos hablando cotidianamente. Esa reforma laboral que no está plasmada necesariamente y solo en el proyecto de ley de la diputada santacruceña Romina Díez, que es como el esquema, pocos le atribuyen directamente a la legisladora, sino que entienden que fue el motor o el canal para plasmar una reforma que está más diseñada entre la oficina de Federico Sturzenegger y los grandes estudios de abogados de las corporaciones en la Argentina. Pero ya en julio y diciembre de 2024, te decía, hablábamos de esto que hoy es moneda corriente. Jornada laboral de 12 horas, fraccionamiento de vacaciones, fraccionamiento de indemnizaciones, bancos de horas, eliminación de las horas extra, vuelta de los tickets de comida, negociaciones a la baja, fin de la ultraactividad, esta garantía que hace vigentes a los convenios colectivos de trabajo más allá de su vencimiento formal, porque dicen, hasta que las partes no se pongan de acuerdo vamos a mantenerlo en vigencia. Bueno, todos esos aspectos que están sobre la mesa hoy en la reforma laboral, en el Destape fuimos dando cuenta ahí, en esas notas, julio de 2024, diciembre de 2024, pero sí nos podemos detener en una de ellas. Creo que fue luego de haber publicado la segunda etapa en diciembre de 2024, cuando Federico Sturzenegger se siente llamado por estos anticipos que hacíamos en el Destape y publicaba esto. Falso.
Bueno, la de julio, mira, la primera vez que publicamos ya hace más de un año cuál era la reforma laboral número 2. ¿Por qué decíamos la reforma laboral 2? Porque la primera estaba contemplada en el capítulo laboral del DNU 70/23 que quedó congelado en la justicia por un amparo. Con una sola palabra, Federico Sturzenegger buscaba desacreditar esto que hoy, insisto, es moneda corriente. Y no es solamente una jactancia, que también lo es, pero lo que apuntamos con esto es a que si veníamos avisando, tenía un propósito, tenía el propósito de alertar a la población, pero también a la dirigencia que muchas veces optaba por darle tiempo a Javier Milei, por decir, bueno, veamos cómo camina y después negociemos. Bueno, hoy tenemos 2 años después de la elección a un presidente que sale fortalecido de este proceso electoral y lo primero que dice a los 5 minutos de haber ganado la elección, de haberse convalidado con los votos, dice, vamos por la reforma laboral. Ahora sí, vamos por esa reforma laboral. Que de nuevo, cuando uno habla con los que más frecuentemente negocian con el gobierno, te admiten que no hay un borrador aún presentado, si bien se trató en varias oportunidades el tema en el Consejo de Mayo, todavía no hay un texto más allá del proyecto de ley de la diputada Romina Díez. Pero los ejes son siempre los mismos. Los ejes son desarticular la unidad central de negociación, que es el convenio colectivo a nivel nacional, un sindicato y cámaras empresarias por actividad discutiendo condiciones laborales que contemplan a la totalidad de trabajadores de un determinado rubro y que después en la articulación por regiones o por empresas podrán solamente mejorarse, y esta es la clave, porque lo que busca el gobierno, ¿qué es? Que la negociación puntual, individual, regional, provincial o demás, sea la que prevalezca y por encima, eventualmente, que tenga un orden de prelación superador, que uno pueda negociar a la baja, individualmente, regionalmente, provincialmente, respecto de lo que marca el convenio colectivo nacional. Hay, por supuesto, después un montón de aspectos que hacen a la desarticulación de la ley de jornada de trabajo. En la Argentina está fijada en 8 horas diarias y 48 horas semanales. Acá lo que se busca básicamente con el falso argumento de che, queremos beneficiarte, mirá si vos querés trabajar más horas un día y tomarte 3 días a la semana. El argumento de esta suerte de modernismo falopa que te ofrecen tiene que ver con romper las 8 horas de trabajo por día y que termines trabajando 12 horas. Después capaz que te tomás un día más a la semana, pero ¿sabes qué? En la siguiente te va a decir tu empleador, y la verdad que no te va a convenir tomarte ese otro día a la semana porque me complicás la jornada. Entonces terminás trabajando en lugar de 8 horas 5 veces por semana, 12 horas 6 veces por semana. Como decíamos ayer, si lo que busca el gobierno es separar el acto burocrático de inscribir un trabajador con los derechos intrínsecos que tiene cualquier persona que trabaja. Básicamente es eso. Llevado a un extremo sería, bueno, si legalizamos la esclavitud, todos los trabajadores estarían en blanco. Nico. Y la historia nos muestra que ni siquiera eso es cierto, porque los esclavistas, iba a decir donde graban, ponían de forma informal a sus esclavos para evadir impuestos también, porque pagaban impuestos sobre esa propiedad. Nico, hay un concepto que está en latín, que a mí a veces me cuesta recordarlo, pero me parece que siempre es bueno tenerlo presente como norte y como oposición a lo que viene como corriente a través del gobierno nacional. Es indubio pro operario. Ante la duda, siempre hay que pensar en mejorar las condiciones del eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores. ¿Qué viene a decir este gobierno? ¿Cómo indubio pro operario? No, este gobierno lo que dice es que trabajador y empresario son lo Están mismo en igualdad de y se condiciones. tienen que poner de acuerdo como personas civilizadas que pueden charlar. Bien, tenemos ahí un... Tengo 2 noticias, pero no sé si puedo dale, decir. dale. No, el dólar está en 1.490, no está bajando. ¿Otra vez? No está bajando. Esto es una cosa importante. ¿Y la segunda? La segunda es... Hoy juega Racing. Spoiler, perdón. ¿Cómo tenés cabeza para pensar en otra cosa? Me sorprende. Es así. ¿Puedo decir una cuestión? ¿Qué pasa? Patria sí, colonia no, usted está todo de acuerdo, ¿no? Es así, Sí. ¿no?
defienden lo argentino. Obvio. Quiero saber Por si defienden lo supuesto. argentino. Defienden la bandera, ¿no? Claro. Blanca y celeste. Bueno, ahí ya empezamos con Porque hay un otro- sol hay en otro el color. con un Ah, sol pero en el medio. pero hay otro color. Y bueno, hay un amarillo Hay ahí. otro color. ¿Cómo la ves hoy? ¿Cómo la ves? Entonces, digamos, La ves Fuera como- yanquis del Maracaná. si ustedes se consideran patriotas, se consideran argentinos y defienden los colores blanco y celeste, hoy a la noche Dios van mío. a tener que hacer fuerza, tensión y apoyar, digamos, Está lo que es difícil, más amigo. importante. Está difícil, Brillará amigo. blanca y celeste. Hoy nos solidarizamos con Río de Janeiro. Señoras y señores, gracias a todos por habernos acompañado hoy en el pase. Quédense que ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas y en toda la continuidad del destape, porque después viene Colombati, después viene Mariano Martín, después vuelvo yo, después vuelve Noé. Mañana volvemos a arrancar con Ari y a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí. Que tengan una muy buena jornada. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.